Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio, desde Canal Luz Televisión y también desde nuestras redes sociales. Avanzamos en el debate, avanzamos en el tiempo, ya a final de septiembre, último debate del mes de septiembre. El jueves ya en octubre volveremos. No sin antes anunciarle que estaremos en Fruit Attraction, la feria internacional de frutas y hortalizas, y estaremos cubriendo la información, las novedades que se vayan a presentar siempre dentro del mundo de la agricultura, y desde aquí siempre apoyamos a los agricultores. Esa Agenda 2030 de la que no soy partidario y que quiere acabar con la agricultura, nosotros todo lo contrario, todo nuestro apoyo a los agricultores, y cuanto más se siembre, mucho mejor para todos. Así pues, vamos a estar por allí y entrevistaremos a los personajes que vayan apareciendo por allí, por los stands de las diferentes cooperativas de Huelva. Eso será el día 30 y el día 1 de octubre, martes y miércoles. Jueves volvemos y ya para hacer el debate, a ver si vemos algún que otro político en la cárcel como Cerdán, o todavía tardaremos en ver al siguiente. No sé si Coldo, no sé si Ábalos, no sé si el hermano del presidente, no sé si la mujer del presidente. Es que la ramificación es tan amplia que nunca se sabe qué es lo que va a pasar, si acabarán o no en prisión. Hablaremos de la mujer del presidente. Hoy, por cierto, tengo que aclarar, ha habido una foto, yo publico muchas cosas en Facebook, una foto de la mujer del presidente. Dice Paco, pero no es la mujer del presidente. Sí, es Begoña, pero antes de los retoques de la operación de estética. Algunos decían, no, pero es que no es. Sí, me reafirmo, y la foto la podéis ver en mi Facebook personal, una información sobre Begoña Gómez. La foto es de Begoña Gómez, sí es cierto que de hace como unos 10 años. Aclarado esto, vamos a saludar a los invitados. Barragán, José Luis, perito industrial, concejal en Aljaraque, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Encantado buenas tardes a todos los tertulios y a las personas que nos están viendo. Bueno, pues te van las cosas bien, ¿no? Estupendamente. Por Aljaraque va la cosa muy bien. Tenemos afortunadamente allí muchos servicios, prestamos muchos servicios a los ciudadanos y bueno, pues los vecinos están contentos. Bueno, es el pueblo que más está creciendo de la provincia, es decir, que en los últimos años ha aumentado la población considerablemente, y especialmente en cuanto a niños, o sea que eso es todavía más importante. Y además tenemos también que algún tertuliano, algún miembro de esta mesa, se vaya a vivir próximamente a Aljaraque. Sí. A ver si me convence para votarte en 2027. Muy bien, pues ya todavía no podemos pedir el voto, pero ya te lo pediremos, y después tú eliges. Porque tú vas a ser candidato a la alcaldía. Bueno, en principio ahora mismo yo voy a ser el candidato a la alcaldía. Muy bien. Bueno, a ver si eres capaz de convencerme de aquí al 27. Vamos a ver, lo intentaremos cuando llegue la campaña electoral. Hubo aquí una persona que en su partido reconocieron que fue alcalde gracias a este debate. Pues, y todos sabemos a quién me refiero. Pues bueno, nada, enhorabuena, Paco. El debate tuyo tiene muchísima audiencia. Es decir, que cuando uno viene aquí o sale después en la televisión, hay muchísimas personas que te dicen, oye, os he visto. Yo que estoy en la calle, sí. Algunos me dicen, le tiene que dar más fuerte a Sánchez. Digo, ¿más? Bueno, Luis Faraco, historiador, el hombre que ve el futuro antes que nadie. Muy buena, Luis. Bueno, he estudiado el pasado en realidad. Sí. Pero bueno, ha estudiado el pasado, a veces la mejor forma de vaticinar el futuro es conocer el pasado. Los ciclos están siempre ahí, y aunque nada es similar o igual a lo anterior, sí hay síntomas que pueden indicarte hacia dónde caminamos. Ayer un periodista conocido, ¿no? Pedro J, decía lo que tú decías hace un año, cuando decíamos caso Begoña, caso Coldo, caso hermano de Sánchez, y tú decías, no, Paco, no, es caso PSOE, punto, no le des más vueltas, todo va a la misma caja. Más o menos vino a explicar a Pedro J que no es un caso Coldo, ni caso Ábalos, ni caso Cerdán, ni caso mujer, ni caso hermano. Es caso PSOE. En este debate nos anticipamos tanto que a la gente les cuesta a veces creernos. Es caso PSOE y punto. Bueno, saludamos también a Santiago Ponce, que es director ejecutivo de GIASA. Muy buena. Paco, muy buena. Y empresario, ¿no? También. Sigue con la empresa, ¿no? Sí, claro, sigo. Eso no se puede dejar. No, lo que uno ha visto nacer no lo puede dejar. Como el que es padre ya los niños son suyos de por vida, ¿no? Y no lo va a abandonar, no. Sí, sigo también. Me parece bien. A costa de muchas horas, pero sigo. Ahora hablaremos también un poquito de GIASA, a ver cómo va minuto el resultado de esa tremenda deuda que os dejaron. Pablo Gea, muy buenas. Encantado de tenerte por aquí. Para mí siempre un placer, ya lo sabes. Afiliado de Vox, que no con cargo en Vox, de momento.
Solo militante de base. Militante de Y base. a mucha honra. Que estuviste también en la España Viva. Exactamente. España Viva era, ¿no? En el España Viva 25. Y la verdad que fue una experiencia gratificante porque pudo uno comprobar todo el nervio político que allí se palpaba. Y ya no solamente con respecto a lo que era la propia estructura del partido o el evento en sí, que era por otra parte de esperar, sino en lo que supone a otros como yo, a militantes de base puros y duros. Es decir, se nota, se huele, se siente el cambio. Y yo la verdad que ahora mismo solamente puedo estar en la posición de sentirme privilegiado por poder contribuir a la tarea común, que no es estar en un partido, es contribuir con el talento que uno pueda tener a echar a Pedro Sánchez, que esa es la misión principal. Sí. Que también decía precisamente, es que estuvo muy bien la entrevista, lo que decía Pedro J. Ravira, que consideraba que estas elecciones que vamos a tener o en el 26 o en el 27 serán las más importantes que vayamos a celebrar desde la década del 77, final del 77. Estas son más importantes porque este hombre pretende perpetuarse en el poder y en las urnas hay que echar a este hombre. Consideraba Pedro J. y yo también consideraba que aquí hace falta un cambio importante. Te tenía que preguntar, como el único letrado que hay en la mesa, ¿yo puedo ser jurado popular a la hora de dictar mi valoración para condenar o no a la mujer de Sánchez? El jurado popular es elegido en función del tipo de delito que sea, porque el Tribunal del Jurado no está previsto para todos los delitos, solamente para algunos sí, para otros no. Y es facultativo del propio juez de instrucción, en este caso Peinado, que es el que lo pasa a juicio oral. Y esos son los que residen o están censados en una villa determinada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí viene el resquemor del gobierno, que no deja de tener su gracia. Claro, la izquierda, que siempre ha sido adalid del Tribunal del Jurado, de la democratización de la justicia, dice, joder, es que si en una villa como la de Madrid, en la que precisamente el voto no está escorado hacia la izquierda, sacan el jurado popular que vaya a juzgar el tema de Begoña Gómez, igual ya lo del tema del jurado no nos interesa tanto. Así que ahora mismo la verdad que la situación para Begoña Gómez sigue, desde mi punto de vista, igual de complicada, si acaso más, porque Peinado ha hecho esto precisamente para arrebatarle el relato que evidentemente va a hacer el gobierno, de decir, es que si la condenan, es que la justicia está corrompida por la ideología de la derecha y de la ultraderecha. Pero si son ciudadanos corrientes y molientes los que dictaminan que esta mujer es culpable y el juez del juzgado de lo penal la que la condena, pues ahí ya no hay tutía, allí ya no hay argumento en contra de la justicia. Y de la misma pregunta también está complicada la respuesta. De la misma manera que se compran partidos de fútbol, ¿se puede comprar también a los jurados? ¿A miembros del jurado? Es complicado hacerlo porque eso sigue un proceso de selección bastante particular, bastante severo, pero claro, es como todo. Toda persona puede delinquir. Que pueda haber por parte del gobierno, que ni siquiera lo estoy insinuando, pero ya que tú me lo preguntas, te digo. Pero es que teniendo en cuenta la mafia que nos gobierna, no dudo para nada, ¿eh? A ver, fíjate al aire esta, lo que le hemos a mí no me escuchado, sorprendería. lo que le hemos escuchado al aire. A mí no me sorprendería, porque lo que ha hecho el gobierno ha sido romper completamente todos los límites de lo posible. Y dado el ataque contundente al cual somete a la justicia, está claro. Que lo vaya a hacer o lo vaya a hacer, yo no lo sé, no lo estoy insinuando. Pero que podría hacerlo, sí. Ahora, una cosa es inevitable. Toda persona que forme parte de un jurado tiene un sesgo personal. Eso es así, a favor o en contra. Pero sí digo, porque conozco la institución, que los procedimientos de selección del jurado son muy rigurosos y no es tan fácil que se cuele. Generalmente suelen ser personas bien estudiadas, bien analizadas, que tienen, digamos, una centralidad en cuanto al sentido de que políticamente no tienen ningún tipo de aversión, ánima de aversión. Pero puede pasar cualquier cosa. En cualquier caso, para mí lo importante en este asunto es el hecho de que ¿cómo va a tomar el gobierno una hipotética sentencia condenatoria? Si al fin y al cabo condenan a Begoña Gómez como condenen al hermano, ¿va a decir que esa condena no es una condena judicial y si una condena por un juez o por una serie de jueces que están comprados por una ideología? Y un último detalle, para todos estos que hablan, ¿no?, de que la justicia está corrompida por la derecha. La propia audiencia provincial ha avalado la instrucción del juez Peinado, lo mismo que ha avalado la instrucción del asunto del hermano de Pedro Sánchez. Es decir, que no es el juez Peinado o el juez de instrucción, es la propia audiencia provincial que ha entendido de los recursos. Cada audiencia está compuesta por 3 jueces. 3 jueces. Con lo cual, ¿es solamente Peinado? ¿Son todos los jueces de la audiencia provincial de Madrid? ¿Son todos los jueces de la audiencia provincial de...? Es un discurso que no se puede sostener. Pero insisto en esto.
cuando Begoña Gómez sea condenada, se viene un acelerón por parte del gobierno para tratar de atar en corto a los tribunales. Quiero Sí, Fargo. aportar algo. Vamos a ver. En este país, desgraciadamente, casi todas las cosas se hacen con un sesgo político y no con un interés por el bien social. Es decir, lo mío es analizar desde el punto de vista histórico. El Tribunal del Jurado se metió en la Constitución española con un calzador por parte del Partido Socialista. Bien. Una cosa es lo que se pretende cuando no se gobierna y otra cosa es lo que sí se hace cuando se gobierna. Hasta el punto de que en el año 1982 llega Felipe González al poder con 202 diputados, 10 millones de votos. Podía haber hecho lo que le hubiera dado la gana. De hecho, en algunas cosas lo hizo, ¿no? Como Montesquieu ha muerto. Y sin embargo, no hace la ley del jurado hasta 13 años después, cuando ya había estado a punto de perder las elecciones del 93 y sabía que casi con toda seguridad iba a perder la siguiente. Por lo tanto, la ley del jurado es del año 1995, 13 años después de llegar el PSOE al poder, ¿vale? ¿Y cómo se hace esta ley? Pues se hace como se suele hacer, sin los medios adecuados y necesarios. En Estados Unidos, un tribunal, un jurado, perdón, para juzgar a una persona de esta categoría, estaría desde que se selecciona hasta que emite el veredicto, el veredicto, porque la sentencia la hace el juez, aislado totalmente en un hotel. Aquí no, aquí termina una jornada del juicio y se va cada uno de los 9 jurados a sus casas. De ahí mi pregunta. Pueden ir 3 militantes o 3 Leires 10 detrás de cada uno, a amenazarlo a él, a su mujer, a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el jurado yo no estoy criticando la integridad de los 9 miembros del jurado, pero sí es contaminable fácilmente y sobre todo es amenazable. Yo, de hecho, digo una cosa, como jurista ante todo. Yo no soy partidario de la institución del jurado. Es más, yo la eliminaría, la erradicaría, porque es todo lo contrario. Sí, pero no lo hagas ahora, porque ahora, gracias a eso, el lawfare se ha derrumbado. Correcto. Es que el juez Peinado, del que empezaron riéndose, es que esta gente empieza riéndose de Aldama, del juez Peinado, de la jueza de Badajoz, luego le entra el y luego miedo. empieza el culo a cerrárselo un poquito, ¿sabes? Y a cagar blandito. Y entonces ya los argumentos empiezan a hacer otros. Es que esto es una conspiración, es que no sé cuánto. Bueno, hoy las manifestaciones del juez Marlaska, yo creo que son para que le quiten el título de abogado. Qué vergüenza. No ya de juez, sino de abogado. Qué vergüenza. Decir que él tiene la sensación de que son inocentes la mujer, el hermano y ojo, el ámbito familiar del presidente. Quiere decir que hay más gente cometiendo delitos dentro del ámbito familiar del presidente. Y bueno, ¿y qué hace un juez diciendo que tiene la sensación? Eso es como dichosos los que sin ver creyeron, ¿no? O sea, en un juicio hay que remitirse a las pruebas. Usted tiene pruebas de que son inocentes, muéstrela. Yo creo que ha sido un acierto por parte de Peinado. Es decir, como digo, insisto, aun siendo yo contrario a la institución del jurado, pero es como todo, coyunturalmente, si te vale, te vale. Entonces, yo si hubiese sido el juez instructor, hubiera hecho lo que parecía lo de Peinado. Lo suelto al jurado y ya te rompo completamente el relato. Pero lo del tema... Yo sé que tú lo hubieras hecho, pero hay que reconocerle al juez Peinado que ha sorprendido a todo el mundo. Totalmente. Ha pagado a Sánchez con su propia moneda. Ha sorprendido a todo el mundo. Y eso, en una batalla, las guerras son muy similares a las batallas políticas. En esta batalla política, la sorpresa es muy importante. Y los ha dejado a todos desarmados. Y si tienes artillería, la utilizas. En relación, bueno, aquí sí puede un juez en un momento dado pedir que esté aislado completamente el jurado. Lo puede hacer. Es verdad que no se hace, pero se puede hacer. Hace falta dinero. Pero el problema que yo veo, o la estrategia que creo que hará el PSOE, hoy en día todo el mundo va dejando un rastro sobre todo digital. Todo el mundo. Y creo que durante todo el proceso van a ir examinando a cada uno de los miembros del jurado.
para ir desprestigiándolo. Eso lo Por lo tienen tanto, que hacer antes. no, pero no lo hablo desde. Espérate, no te lo hablo. Tiene que decidir quiénes son los. No te lo hablo desde el punto de vista procesal, en el momento de selección, sino durante el proceso del juicio, empezar, y más ellos que tienen muchos medios afines, hablar más de este miembro del jurado, para al final poner en duda la credibilidad o la imparcialidad del jurado, con lo que estás viciando ya el que probablemente el jurado esté contaminado, por lo tanto la sentencia seguramente no sea una sentencia limpia como debe de corresponder, para que salga el resultado que ellos entienden que puede ser negativo, decir, pero es que esto hay que invalidarlo, porque mirad los miembros del jurado. Y ahí lo estamos poniendo en prensa todos los días. Fulanito en un tuit de hace 18 años puso no sé qué. La ley combate eso, porque a la hora de elegir el jurado tienen que estar de acuerdo todas las partes. Y le hacen una entrevista previa. En esa entrevista, yo antes te iba a decir, tú no serías jurado. ¿Por qué? Porque a ti te pueden preguntar, ¿usted tiene animadversión contra Ninguno Pedro de los de Sánchez? aquí podríamos serlo. Bueno, pero que además te lo van a preguntar. Te lo van a preguntar. No, además, sobre todo si además lo saben, los letrados no pueden, ya te descartarían por mentir. Si lo admites, estás invalidado. Y si no lo admites, estás invalidado por mentir. Pero si me José Luis, ¿qué opinión te merece todo esto que estamos hablando en el inicio, en el arranque del debate? Bueno, yo creo que el gobierno tiene tal lío judicial que da igual que el jurado sea popular o no sea popular. El juez Peinado, que por cierto ha dado otro golpe de efecto citándolo el sábado por la tarde. Y nunca un juez ha citado a las partes el sábado por la tarde. Y sin embargo este señor lo ha citado el sábado por la tarde. Pero yo creo que el lío judicial que tiene el gobierno ahora mismo, que tiene Pedro Sánchez, ya no se puede levantar. Es decir, si ahora es la mujer o su mujer con la camarilla, la asistente y la jefe de gabinete y algunos más, pero tiene también su hermano, que decía que vivía en Portugal cuando vivía en la Moncloa. Pero no olvidemos que tiene al número 2 de la Secretaría General en la cárcel. Pero es que tiene al exministro de Transporte, señor Ábalos, también. Es que el señor Coldo también. La señora Leire, bueno, pues va a ser también la próxima que caiga, ¿no? El fiscal general. Entonces, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que suceder en este país para que Pedro Sánchez o el gobierno, su gobierno, porque hoy lo ha dicho, no sé si lo habéis escuchado, al presidente de Castilla-La Mancha? Ha dicho tantas cosas y todo. Dice, yo soy socialista y socialista de siempre. No sé el presidente del gobierno, refiriéndose a que ha dicho, como en todas las noticias, que la da fuera de España, que quiere presentarse a las próximas elecciones, que tiene el beneplácito de su familia y de su partido. Eso ha dicho, sí. Yo creo que basta que haya dicho, yo creo que basta que haya dicho eso para que sea un globo sonda de que Pedro Sánchez no se puede presentar. Pedro Sánchez está en la misma situación que estaba José Luis Rodríguez Zapatero en el año 11. Exactamente igual. Es imposible. Pedro Sánchez no puede vivir. El Pedro Sánchez, porque además el gobierno de España no tiene presupuestos. Cuando hablaba, bueno, es que la AIRE, ¿qué puede hacer si no hay presupuesto? Llevamos ya muchos años sin presupuesto y no hay visos de que exista. Que España está gobernada por 7 diputados cuyos jefes están fuera del país. Que bueno, pues posiblemente por H. Bildu. No sé, claro. Bueno, pero especialmente te digo, aparte de H. Bildu, es decir, que haya 7 diputados que sean los que se estén aprovechando de España, ¿no? Eso tiene una figura jurídica, ¿no? O sea, que estos señores están beneficiándose del Estado español, de muchos miles de millones de euros, porque tiene 7 votos necesarios el señor Sánchez para mantenerse en la Moncloa. Eso es simplemente inadmisible. Es decir, podemos hablar que Peinado, que si posiblemente condenen a la mujer de Pedro Sánchez. Posiblemente van a condenar también
a su hermano, ¿no? Al que vivía en la Moncloa, cuando dice que vivía en Portugal. Posiblemente condenen al fiscal general. Pero bueno, ¿qué tiene que pasar en España para que mantengamos un gobierno sin presupuestos y formado por 7 diputados que no están en España sus veces, ¿no? O sea, es que Pedro Sánchez ayer perdió una votación, ¿no? 173 a 177. La última. ¿Qué tiene que suceder? Ya. Vamos a ver, aquí lo que tiene que suceder ya ha sucedido. Es decir, aquí la gran parte de la izquierda política y del nacionalismo político se está inmolando en el ara de Pedro Sánchez. Es decir, han unido su futuro al de Pedro Sánchez y están todos muertos, con lo cual lo que están es prorrogando el entierro. Día a día están prorrogando el entierro. Es decir, luego, por otro lado, lo que tú estás diciendo, yo coincido. Es decir, yo creo que aunque todo el mundo tiene la presunción de inocencia, yo creo que las pruebas son tan evidentes que la inmensa mayoría de esos que tú has nombrado, del entorno del presidente, van a ser condenados. Eso no le tiene que preocupar políticamente, porque judicialmente no le preocupa en absoluto, porque a todos los va a indultar. A todos. Es decir, él va a tener la cara dura de aguantar, lo que quiere ya que sea el juicio lo antes posible, para aguantar en la presidencia del gobierno, en el Consejo de Ministros, indultar a su mujer, indultar a su hermano, indultar al fiscal general, indultar si es necesario a Ábalos, a Cerdán, a Córdoba. Él los va a indultar a todos y luego se va a ir a República Dominicana. Es decir, y luego a lo que tú estabas diciendo, yo creo que ya hay que crear dentro de las facultades de política, la sanchología, ¿no? Es decir, saber interpretar lo que dice Sánchez. Eso es muy sencillo. Cuando dice Sánchez, claro, que va a durar hasta el 2027, ya sabemos que va a anticipar las elecciones. Cuando él dice que se va a presentar, ya sabemos que no se va a presentar. Es decir, que eso lo pueden tener claro seguro hasta los hebreos, como decía antiguamente. El efecto político que eso tiene es brutal. Hemos hablado antes de lo del tema del jurado, pero yo digo una cosa, lo del tema del jurado realmente es poco relevante, porque donde se gana realmente un caso es en instrucción. Es decir, la instrucción es la creme de la creme. Si te curras la instrucción, ganas el asunto, porque en la instrucción es donde quedan claras las pruebas, los hechos que se imputa, quién lo ha cometido, todo. Entonces, cuando un juez decreta que se termina la instrucción y no sobresee el asunto y lo pasa a juicio oral, es que hay unas pruebas muy muy contundentes de que esa persona en particular ha cometido los delitos que se le imputa. Y lo más probable, salvo que la instrucción ha sido mala o chapucera, es que a la persona en cuestión la condenen. Por eso te acabas de comentar una cosa que es verdad, el efecto político. Vamos a dejar el efecto jurídico, eso para los juristas y para los debates jurídicos, pero aquí estamos en un debate político. El efecto político que tiene el hecho de que te pasen a juicio oral a tu mujer y a tu hermano, solamente esos dos, eso es impepinable, eso es indebatible. Pero eso va a destruir totalmente a Junts, a Esquerra Republicana, a Sumar, a Podemos, los va a destruir a todos. Por eso son ratas que están saltando del barco cuando se hunde. Absolutamente. ¿Y tú lo crees? A juicio oral va el fiscal y no se ha movido nada. No, yo creo que se está moviendo en las próximas elecciones. Hablo políticamente. No, pero yo decía que el paso de que pase a juicio se habrá juicio oral. No les va a cambiar nada. Pero políticamente van a quedar todos señalados. Es decir, en un futuro, todos los que hoy día están en primera línea política son cadáveres. Dentro de 5 años no va a quedar absolutamente nadie de los que hoy día están colaborando con Pedro Sánchez. Como no quedó nadie de los que colaboraron con Zapatero. Pero se nos olvidan las cosas muy rápidamente. Yo no lo sé, Luis. Yo no porque no conozco la idiosincrasia de un votante de Junts o del PNV. Pero yo creo que si yo fuera votante de Junts o del PNV, yo estaría encantado. Porque mi partido está sumando para mí. No, está que no, lo que está viendo entonces, ¿tú crees que estaría perdiendo? Estaría encantado. Porque es cuando el del PNV a su votante, pues, está dando lo mejor que quiere para su tierra, está dotándole dinero más que nunca. El de Junts igual. Entonces,
que No le te- lastren no te votos. equivoques, No, el voto, por no ejemplo, están de. sumando para su ciudad, No, están pero- sumando pero- para su casta política. Pero es una cuestión diferente. Por ejemplo, Junts no está perdiendo votos porque apoye, es por una cuestión del contexto ideológico de que la derecha de la derecha allí le está pasando. Pero no es porque que el votante le esté penalizando por apoyar al Pues yo creo que el presidente. votante- Pues yo no creo que un votante de Pues, Cataluña le dé pues igual sí, le está El lo que le penalizando. pase a Pedro Yo creo Sánchez. que el votante considera que estos individuos están protegiendo a Pedro Sánchez y están guardándose y tragándose toda la corrupción por la nómina, exclusivamente. Pero es Que yo por pienso su eso y interés yo creo personal. exactamente. Y los votantes de Junts, de Esquerra, piensan lo mismo. Y Pero los de estos están Sumar, por la nómina donde y más están se ve, callados y donde aguantando más se toda ve la eso corrupción. es en la extrema izquierda. Claro. Es decir, de hecho, Claro. el PSOE sabe que sus aliados huelen a muerto. Por eso le está lanzando una OPA hostil a Sumar, para quedarse con su electorado. Si la dejó completamente sola para ver la película de Amenábar, después de que Yolanda Díaz negociase con Puigdemont, que lo que demuestra es su torpeza política ahí, porque pierdes capital político doblemente. O sea, pierdes capital político por negociar con Puigdemont y pierdes capital político por perder la votación de la bajada de la jornada laboral. O sea, has cabreado a muchos, no has contentado a nadie, o sea, estás totalmente fulminado. Y yo siempre he insistido en eso. A donde hay que atacar a Pedro Sánchez por su eslabón más débil. Y su eslabón más débil no son ni los independentistas ni es el propio PSOE, que aguanta. Es la extrema izquierda, que siempre es una sopa de letra tendente a devorarse a sí misma y a tener 17 partidos que dicen lo mismo. Entonces, Sumar sabe que no puede tocar pelo, porque es solamente una sopa de letras en torno a un líder. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora mismo el PSOE? Va a intentar cooptar el aspecto, es decir, el espectro político de la extrema izquierda, porque sabe que ninguna de las formaciones que actualmente están en liza es capaz por sí misma por hacerlo. Y esos votantes ahora mismo tienen que ponerse una pinza en la nariz porque dicen, en el fondo estamos apoyando a un tío que está haciendo todo lo contrario de lo que nosotros siempre hemos predicado. Entonces, Claro. a donde hay que concentrarse es, ¿qué sucede si hay elecciones? Pedro Sánchez puede armar mayoría con Junts, puede armarla con el PNV, puede armarla con Bildu, pero no puede armar nada a su izquierda. ¿Qué pasa ahí? Esa es la cuestión. Bueno, ayer hubo una reunión, luego de haber hecho esas declaraciones Sánchez, que quiere perpetuarse en el poder, más de medio centenar de nombres conocidos de la familia socialista, excluidos, lógicamente los del sanchismo, los que apoyan el sanchismo no estuvieron invitados, y bueno, personas como Juan José Laborda, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Jordi Sevilla, Virgilio Zapatero, Soraya Rodríguez, Ignacio Uzquizu, Javier Lambán fue colaborador, porque en paz descanse fue colaborador este señor. Estuvieron allí reunidos diciendo que tenemos que hacer algo para acabar con el populismo en el que Sánchez ha metido al Partido Socialista. Por cierto, esto del populismo o de la podemización del PSOE, yo hace 5 años que lo vengo diciendo. El PSOE se está podemizando, el PSOE se está podemizando. Bueno, ya el PSOE ahora mismo es más Podemos que lo que era Podemos cuando estaba Pablo Iglesias. Y esto han debatido. Yo no sé si esto es una solución o no. Esto es para nada. Eso es tomar una cerveza, cenar, hablar, pero que no pueden hacer tiene nada solución. estos señores. Es decir, lo que tiene el PSOE es un cáncer con metástasis. Entonces, lógicamente, ya lo único que tienen que ver son cuidados paliativos y tal y cual, y enterrarlo. Y ahí saldrán otras alternativas, como de hecho ya parece que también se están moviendo, pero bueno, eso lógicamente tiene que pasar a hacer una travesía del desierto enorme. Lo de la OPA, que tú has dicho, es decir, la OPA no la ha lanzado ahora Pedro Sánchez, la lanzó en 2023. Ya lo contaste La creación de Sumar Ya lo contaste. era una OPA, La la potencia extrema de- izquierda. Con lo que hicieron los romanos, que eso Claro. estuvo muy bien. El Y ejemplo ahora que está pusiste haciendo- con Yo los lo romanos. expliqué, ¿no? Digo, Eso Ahora está estuvo- haciendo la OPA conquista romana, Eso estuvo genial, la conquista romana de Hispania duró 199 años. Fue la primera gran conquista del Imperio Romano fuera de su zona de influencia directa. Y entonces, ¿por qué duró tanto? ¿Qué aprendieron los romanos para la siguiente conquista? La Galia, la Germania, incluso la Bretaña, ¿no? Britania, perdón. Duró 199 años porque en España estaba llena de tribus. Entonces había una guerra, 3 años de guerra, y vencían a la tribu, los pasaban a todos a cuchillo, o se vendían, lo que sea, y 15 kilómetros más adelante había otra tribu, otra guerra, y después otra tribu y otra tribu, 200 tribus, 200 años en guerra. Entonces, ¿qué es lo que aprendieron los romanos? Primero vamos a unirlos todos, que tengan un solo jefe, y cuando acabemos con ese jefe vamos a acabar la guerra.
Que eso lo hizo Pero si Pedro hay Sánchez. 200 jefes, son 200 guerras las que tenemos que eso- ganar. Lo que hizo con Entonces Sumar yo los expliqué, 17 partidos digo, unidos. suma Sumar, los 17 o 18 Ojalá no. partidos Y lo liquida. y los Y lo liquida. Por eso lo que de verdad le ha salido mal a Pedro Sánchez es que Podemos e incluso los catalanes hayan salido de Sumar. Que hayan marcado su propio perfil. Eso es lo que le ha salido mal en la estrategia a Pedro Sánchez. ¿Qué Pero es futuro que, ve? además, Podemos no le queda otra opción. Es decir, Podemos es también un muerto viviente. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un muerto viviente que mientras muere goza de mejor salud que otros muertos vivientes que tienen alrededor. Por eso trata de marcar constantemente un perfil diferente al de Pedro Sánchez. Si hay un partido que realmente desea elecciones cuanto antes, ahora mismo es Podemos. Claro, Quien no lo desea, pero no quiere ser el causante. claro. En la Entonces, convocatoria. está ahí. La que está, se me va a disculpar el término, acojonada literalmente por el tema de las elecciones, es Yolanda Díaz. Tú dices elecciones y Yolanda Díaz coge y se esconde debajo de una piedra. Es increíble, porque sabe que su futuro político es esto. Si lo dijo hace poco con Alsina, que le faltó lloriquear y balbucear, que me gusta mi cartera, me gusta mi despacho, me gusta mi... ¿no? Eso fue lo que dijo. Pero es que todos los que tienen alrededor son iguales. O sea, busca un votante de Sumar, preguntas por la calle, votante de Sumar. Ni uno. ¿Dónde está toda esa gente? Vamos a ver, Tienen la miedo. diferencia entre Podemos y Sumar es que mientras que Sumar ha tomado como modelo y como líder a Pedro Sánchez por interés, Podemos ha tomado como imagen a imitar a Julio Anguita. Programa. Esa era la estrategia de Julio Anguita. Se está mimetizando en Izquierda Unida. ¿Eh? Que se está mimetizando en Izquierda Unida. Claro, programa. O sea, a mí no me hables tú de cargos ni de historia, de programa. No, de cargo sí, porque al final Bueno, es lo que ha mantenido Izquierda Unida. Un hablo partido del residual hablo del que al discurso. menos los 5 parlamentarios, los 2 eurodiputados los va a mantener de por vida. Y al final, los 7 que están viviendo, siguen viviendo. Sí, bueno, pero ¿qué te quiero decir? El discurso es Sí, sí. programa. Programa. Anguita. Ahora sí, Ideológico. Se ha dicho, ya quisieran los de Podemos parecerse en su momento. Hombre. O sea, es No tiene nada que ver. que estamos hablando de algo totalmente abismal. Que esta gente tiene la intención y quiere copiar, sin duda. La inteligencia no. Porque si fuesen políticamente. Es más, ni siquiera tendrían que fijarse en Julio Anguita, tendrían que fijarse en Pablo Iglesias, que eran mucho más inteligentes que quienes actualmente están dirigiendo Podemos. Porque la gente piensa que Pablo Iglesias controla en solitario Podemos, pero dentro de Podemos hay una pugna de diferentes familias y diferentes grupos. Él controla una parte, pero no controla todo. Si no, Podemos ahora mismo estaría mucho mejor de lo que está. Yo estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Es un partido residual que actualmente solamente puede aspirar a ser residual. Tendría que haber un cataclismo enorme en la izquierda como para que pudiera en un momento dado pretender avanzar un poco más hacia el centro, para poder coger un electorado que se quede huérfano de una hipotética debacle del PSOE. Bueno, vamos a colocar el primer vídeo, ¿no? A los dos liberales que estamos en la mesa nos gusta siempre escuchar a esta mujer y siempre tengo un vídeo para ellos. Bueno, igual hay más liberales, no lo sé. Seguro. Los demás no. Igual hay más, ¿no? Bueno, pues eso tenemos como referencia a esta mujer, pues siempre sacamos un vídeo de esta mujer, el liberal. Cuando quieras, vamos con ese primer vídeo, Johnny. Quien difama a los jueces todos los días es el presidente del gobierno y usted desde la televisión pública. Por lo demás, calla, por tanto, otorga. De hecho, si por usted fuera, no quedaría una institución en pie. Veamos, la Fiscalía. En manos de un presunto delincuente que invoca la verdad, dice, mientras destruye pruebas, y que ahora pretende ejercer desde el banquillo. Por cierto, ¿quién va a pagar la fianza? ¿El que presume de controlar la Fiscalía o usted mismo? Porque no la vamos a pagar todos los españoles, ¿verdad? Nos va a contestar. Segundo, el Poder Judicial, sometido a ataques implacables, ahora, como he dicho, en prime time. 3, la Generalidad de Cataluña, otra institución mancillada. Su expresidente, golpista irredento, a medio blanquear. Su actual presidente, un sanchista civilino, degradado al nivel de un Cerdán, correveidile de un caudillo crepuscular. 4, la corona. Esa que según usted el PP no respeta, pero ¿cómo se atreve? Ustedes pactan con quienes llaman fascista al rey. Vetan su presencia en Barcelona, sí, la entrega a los despachos judiciales. Promueven una amnistía que deroga su discurso del 3 de octubre, el discurso que sostuvo la democracia, y lo abandonan en Paiporta. Y por último, la presidencia del gobierno, una institución demacrada. Bueno, Cayetana Álvarez, de todo siempre sacamos un vídeo de las intervenciones que suele tener siempre en el Congreso de los Diputados.
Es buena, ¿eh? Esta compañera Lo tuya. es, siempre lo ha sido. Lo que pasa es que muchas veces, eso pasa mucho en los partidos, ¿no? Quien sobresale un poco, pues se le utiliza la técnica de cortar cabeza, por eso tuvo que volver a bajar. Y otra Una vez- lástima, pero bueno. otra vez le están dando vida. Sí. No, ahí han acertado. Es un error. Yo, vamos, porque mi teoría siempre es que los liberales, que los hay en casi todos los partidos, son gente muy incómoda, porque tienen la mala costumbre de ser liberales en su propio pensamiento y sobre todo de expresar lo que piensan, cueste lo que cueste y asumiendo el riesgo. La cara de Bolaños es muy significativa porque Bolaños sabe que tiene ya la espada de Damocles sobre su cabeza. A Bolaños lo buscó Pedro Sánchez, sobre todo para que desactivara todo lo que la acción judicial contra su familia. Y el resultado es el que tenemos, por lo cual la cabeza de Bolaños, lógicamente, se la van a servir a Pedro Sánchez en bandeja de plata. Es decir, está muerto políticamente. Pregunta Bolaños. complicada para Barragán ahora, ¿vale? Contestamos los sílabos si quiere. Bueno, una pregunta general para la audiencia. O sea, un individuo que basa su gobierno apoyándose en herederos de una banda criminal que asesinaron a 1000 españoles y otro hombre que recibe por 2 veces la felicitación por parte de la organización criminal Hamás, ¿merece el Premio Nobel de la Paz? Esa es la pregunta. No, Va, ya está, pues ya, se acabó el debate. está claro. Era Es que- difícil, ¿eh? Ya, vuelvo a repetirlo, si no se han enterado, pregunta para todos. Un individuo que gobierna gracias a un grupo político herederos de una banda terrorista ETA que asesinaron por la espalda, no en una guerra, por la espalda a casi 1000 españoles. Y un individuo como Pedro Sánchez que por 2 veces es felicitado por la organización terrorista Hamás, o sea, Hamás, terroristas aplaudiendo a Pedro Sánchez, ¿merece el Premio Nobel de la Paz? ¿Y por qué digo esto? Porque ayer ya... en una felación vomitiva, Ángel Torres, en una entrevista, ayer o antes de ayer, no sé cuándo fue, dijo, es que yo creo que nuestro presidente merece el Premio Nobel de la Paz, pero es que hoy, hace un ratito, en el Parlamento de Andalucía, María Márquez ha dicho que el político que más ha hecho por la paz en el mundo español es Pedro Sánchez. Que esto Loles le ha respondido y dice, espérate, estoy escuchando bien, ¿lo puedes repetir? Eso ha sido esta tarde, en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, que el hombre que más hace por la paz en el mundo es Pedro Sánchez. Insisto, un individuo que ha sido felicitado por la organización terrorista Hamás. Yo Bueno, cuando pues veo si quiere decir algo... esos debates, sobre Sí. todo en el Parlamento andaluz, por parte de María Márquez y de Arcún, que otro portavoz, lamento, porque ya los que peinamos canas y hemos conocido otros momentos y otras etapas políticas y otros portavoces, lamento ahora mismo estas chillinas, esos En eslóganes niveles muy bajos. vacíos totalmente. O sea, a mí me parece, es que es imposible uno mantenerse delante de la televisión escuchando esa especie de gallinas allí cacareando, cuando no, en realidad no está diciendo absolutamente nada, sino, ¿sabes? Entonces, por eso cuando uno escucha a Cayetana o a Espinosa de los Monteros, Claro. cuando intervenía, pues uno dice, coño, es que aquí hay un pensamiento elaborado y documentado y una Hay cultura fondo. y una cultura sobre la que se apoya una ideología o unas ideas políticas más que una ideología. Bueno, vamos con el hermanísimo también, ¿no? David Sánchez, que fue torticero ilegal y adaptó el cargo a su preferencia personal. Un auto, el de la jueza, que vale ya casi una sentencia según los entendidos. El tribunal considera que hay indicios suficientes que probarían el presunto carácter delictivo del hermano del presidente del gobierno. ¿Acabará sentenciado? Paco, ¿O no? yo esto lo resumo en una sola cosa, ¿vale? Porque yo creo que si el hermano Sánchez es condenado, debe ser condenado más que por delincuente, por imbécil. Por imbécil. Porque- Eso lo digo yo muchas veces Porque también. hace falta, de verdad Sí. lo digo, o sea, hace falta ser imbécil para que tú vayas a una declaración en una instrucción, te pregunten dónde trabajas y digas, no lo sé. Tío, no que lo la- puedes buscar, yo qué sé, mientras vas en el taxi, en el Google Busca. Maps, un poquito, ¿no? Invéntate algo. Claro, entonces uno puede pensar que realmente sea imbécil, que puede ser que sea imbécil, o lo que es peor, que el tío se sintiese tan sumamente invulnerable al brazo de la justicia, ya mi hermano se encargará de quitarme este marrón de encima, que no se lo preparó ni él, ni su abogado, ni nadie. Yo sí creo que va a ser condenado.
yo sí creo que va a ser condenado en base a unas circunstancias que son objetivas y que aparecen en el auto de procesamiento. Por eso, todos estos sumarios que son públicos, yo le invito a la gente que los lea. Que los lea. O sea, que lea los autos y que cuando lea los autos coja y me venga a hablar del offer. No, son hechos. Ahí no hay ningún tipo de ideología. El hecho de que se creó un puesto ad hoc para esta persona, sí, se creó un puesto ad hoc para esta persona, puesto que no hubiera existido de no haber estado el hermano de Pedro Sánchez predispuesto a asumir ese rol, sin haber estado Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno con capacidad de influencia sobre el peso en Extremadura para poder crear ese puesto. Que él se aprovechó de eso, que no realizó la función, que no conocía ni el correo ni el sitio donde tenía que realizarlo, que se ha aprovechado económicamente porque percibió dinero por eso. Entonces, eso está ahí. Eso no lo pueden negar, eso no es ultraderecha, eso es un sumario judicial. Entonces, si no lo condenan por eso, yo creo que este tipo de delitos deberían de eliminarse del Código Penal. Porque si no se condena a esta persona es que no se va a condenar a nadie nunca por estos delitos. Santiago, con todo lo que estamos viviendo en este gobierno socialcomunista corrupto, desde la oposición, ¿qué se puede hacer más? Si es que se puede hacer más. Mira, y voy a enlazar con lo que dijo Pablo al principio, que a mí me ha sorprendido. Perdóname, para mal, porque cuando dijiste la vocación de Vox es echar a Pedro Sánchez, no debe ser, creo. La vocación de un partido tiene que ser gobernar, construir. Porque si la vocación de un partido es echar al que está, al día siguiente, ¿qué hace? Tiene que ser gobernar. Y si para gobernar hay que echar al que está, pues sí, ese es el medio. Pero la vocación es gobernar. Entonces, cuando pregunta, ¿y el Partido Popular qué hace, no? Con esto. A ver, es verdad que ya aquí más no cabe en el saco, aunque no descartamos ninguno que vuelvan a aparecer nuevos casos, que los casos que están empiecen a florecer por otras vertientes. Lo que pasa es que aquí estamos en la disyuntiva que llevamos siempre hablando. Mientras que haya partidos que les interese estar manteniendo al gobierno por su interés, bien puede ser electoral como puedo pensar yo, o personal como pensáis ustedes porque siguen manteniéndolo, tenemos Pedro Sánchez para rato. Y aquí lo que deberíamos de estar haciendo es no caer en el error de Sánchez. Si queremos echarlo, o si vos tienes tanta vocación o primera vocación en echarlo, es no caer en su estrategia, en morder el señuelo de querer dividir a la derecha, haceros más radicales aún a vos, para que eso solivente a la izquierda, lo aúna y al final estemos como en el año 23. Otra vez, con lo justo, pero gobernando. Seamos más inteligentes que él y no caigamos en la trampa. Entonces, entre PP y vos lo que no puede estar es metiéndose el dedo en el ojo uno a otro. Que no somos nosotros el adversario, ni ustedes lo sois, es el otro. Y no podemos caer en esa trampa, porque de esa trampa ya tenemos experiencia, que quien ganó fue la izquierda. Yo entiendo lo que tú quieres decir con eso, y entiendo lógicamente por qué lo dices, pero yo hay alguna precisión. El objetivo fundamental de Vox, evidentemente, como de cualquier partido que sea mínimamente serio, es gobernar. Pero claro, lo has dicho tú. Pero claro, para gobernar es que, claro, es muy fácil decir, mi objetivo es un objetivo grande y grandilocuente, perfecto, pero eso tiene que ir por etapas. O sea, es que para que pueda gobernar Vox, o el PP, o cualquier partido de la oposición, a Sánchez hay que echarle. Porque ya no es una cuestión de que gobierne uno o gobierne otro. Es cuestión de que este hombre, su partido y su gente están haciendo un daño terrible a este país. Y lo primero es echarle. Por eso yo sí soy partidario. Pero es echarle o ganarte a la gente. Pero es que para tú ganarte a la gente tienes que echarle. Tienes que echarle. No, echarle es la consecuencia. Es absolutamente no. Porque si tú no quieres echar a Pedro Sánchez, difícilmente te vas a ganar a la gente que esté en contra de Pedro Sánchez y que esté contra del PSOE. Todo va dentro de una sola cosa. Y yo digo más. A mí personalmente, me da lo mismo si en un momento determinado estamos hablando de que gobierne uno o gobierne otro. Ahora mismo lo que la gente necesita en España es que a Pedro Sánchez se le saque del gobierno. Luego ya nos aclararemos entre nosotros. Pero eso evidentemente no significa que Vox vaya a renunciar a lo que es una vocación de gobierno. Evidentemente que la tiene. Pero ahora mismo tenemos que ser realistas y darnos cuenta de cuál es la base electoral que tiene Vox. Que la va a ampliar en el futuro, evidentemente, y tiene vocación de hacerlo. Bueno, porque, ojo, a mí nada me parecería peor como elector que mi partido me vendiese a mí la medalla de bronce. Tú apuestas a los caballos, tú apuestas al oro. No apuestas a la plata ni apuestas al bronce. Vox busca gobernar, pero claro, ¿cuál es la cosa?
¿tú cómo vas a gobernar cuando Pedro Sánchez no esté? Por eso ahora mismo lo que yo quiero decir, o lo que quería decir, es que hay que cargar todas las tintas contra ese enemigo común, que es lo que necesita España. ¿Y la estáis cargando contra él? ¿Tú crees de verdad que solo la estáis cargando contra él? ¿Que no estáis cayendo en el error del 23? En lugar de ir contra Pedro Sánchez, estáis en muchos casos yendo más contra el PP que contra Pedro Sánchez. Es que caís en el error del 23. Volvéis a caer en el error. Pedro Sánchez lo vio hace tiempo. Lo estábamos hablando aquí de dividir a la izquierda. Comentaba, ¿qué hicieron los romanos? Sumar para el cargo. Aquí ellos lo tenían muy claro. La mejor forma para ellos ganar era radicalizar más a Vox, que se polarizaran, y es lo que él viene nutriendo durante todos estos años, que se polarice la sociedad, que mientras que esté polarizada, ganan los extremos, y el que prácticamente aglutina a toda la izquierda, le favorece. Yo creo que ahí, al final es en detrimento. Mira, si en esta vida hay un momento que lo que hay que dejarse llevar es por la razón y no por el corazón, porque es más inteligente. Pues esa misma lógica debería aplicársela al Partido Popular, porque si realmente hay una división precisamente, y una división por la derecha, que a vosotros os da muchísimo miedo porque estáis perdiendo muchísimo electorado por ahí, es precisamente por vuestra concomitancia y vuestra ambigüedad. Es decir, eso lo percibe el votante. Y yo no voy a meter, o sea, no vengo aquí a meter el ojo en el Partido Popular, pero ya que hemos abierto el melón, abrimos el melón. Y realmente lo que es totalmente incomprensible, y ahí tienes un montón de votantes, se lo podéis preguntar, es cómo puede ser que un líder de la oposición sea deliberadamente ambiguo, con temas en particular que son los que le preocupan a la gente. Entonces, esa es la cuestión. Yo no vengo, el tema de la inmigración, por ejemplo. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué proponéis vosotros en inmigración? Hoy precisamente la última vez que lo ha dicho o lo ha reafirmado, porque además es un convencimiento. Que yo llevo en el Partido Popular muchísimos años y creo que prácticamente todos coincidimos en lo mismo. Probablemente la inmigración tiene que ser regular, tiene que estar regularizada. Lo que no puede venir es inmigración ilegal. Y desde luego, el inmigrante que comete un delito indudablemente tiene que estar fuera. Pero ojo, mira, y además creo que fue el sábado o el viernes pasado, salió una noticia que es singular, porque muchas veces nos dejamos arrastrar por cuestiones que no son. Hace unos meses saltó la noticia de una chica que es quemada en Canarias. La niña estaba en la UBI. Se detuvo a un inmigrante de un centro de inmigrantes. Cuando la niña ya por fin ha salido de la UBI, lo primero que ha declarado es agradecer al chaval porque lo que hizo fue salvarle la vida. En ese periodo de tiempo ya había aquí mucha gente que lo que estaba es directamente lo mandamos al paredón. Entonces, y tú que eres letrado, sabes que no hay que dejarse llevar muchas veces por, oye, es que como es un inmigrante, ojo, que yo soy el primero, que en el momento que se demuestre que lo ha hecho, fuera. Bueno, pero que no podemos levantar el dedo tan fácilmente contra la gente. Yo soy el primero que la cojo gustosamente porque para mí esa es la línea adecuada. Pero eso no quita o no empece a lo que estamos comentando anteriormente, que es lo que me interesa, que hay que hacer piña contra el enemigo común. Luego ya cada partido tendrá su agenda y me parece absolutamente legítimo que se tenga, porque si no sería el mismo partido. Pero que ahora mismo el objetivo fundamental es echar a esta gente de aquí. Porque hasta que no echemos a esta mala lacra, aquí ni el PP ni Vox tiene nada que hacer. Bueno, ese tiene que ser el objetivo fundamental. Vamos con otro tema, que el gobierno lo asume. ¿Tú crees que ya Feijóo tiene un gobierno en la sombra para cuando lleguen las elecciones? Por ejemplo, el ministro del Interior va a ser Antonio Sanz. Esto no lo ha dicho Feijóo, esto lo digo yo y me lo apunto y grábenlo para que dentro de un año y medio lo sacaremos. Yo no creo que Antonio Sanz sea ministro del Interior. Y no porque no esté capacitado, porque trabajadores, pero creo que no. Que tenga un gobierno, hombre, el gobierno indudablemente tendrá, pensarán gente, pero en los partidos, después hay que mantener los equilibrios. Que no es... Estaremos de acuerdo o no, que yo no voy a entrar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero es verdad que después están los equilibrios, ¿no? Si yo soy el presidente, claro, si yo me llamo a todo el que conozco, porque yo llamo al final al que tengo referencia, y yo tengo de referencia al que conozco. Entonces, todo el gobierno prácticamente serían de gallegos, que es a los que conoce. No, tú al final tienes tu territorio, tienes que saber qué peso tiene Andalucía, qué peso tiene Valencia, qué peso tiene Cataluña. Se ha conformado así siempre. Que a lo mejor es una triste guasa, porque por eso muchas veces nos hemos encontrado con los ministros que nos hemos encontrado. Porque en vez de buscar gente formada, se han buscado equilibrios políticos internos. Pues también.
¿Que una idea tendrá? Pues seguro, pero yo no me haría la aventura de ver, porque muchas veces tú sabes que esto es como en lo del Papa, ¿no? El que entra papable sale cardenal. Pues igual, cada vez que hay un nuevo gobierno y se empieza a hablar de ministros, todos los que se supone que va ahí, la mayoría no entran. Bueno, hablamos de las pulseras, ¿os parece o no? Que la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ha debatido y aprobado la moción impulsada por la mayoría absoluta del PP que reclama mediante un añadido del último minuto la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y en su defecto su cese por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los populares acusan a la ministra de negligencia criminal por sus mentiras en relación con el escándalo mayúsculo de los fallos en el sistema de las alertas anti-maltrato. Vaya escandalito también este, ¿no? Vaya chapuza. Que ¿tienes que decir algo sobre el fallo de la pulsera? Bueno, es un escándalo, y especialmente al partido que ha sido el que ha abanderado tradicionalmente este tema de las mujeres, que ha sido el Partido Socialista. Se ha caído un mito nuevamente. O sea que la primera de cambio ha habido un problema, ha surgido un error, y el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista, en vez de aceptarlo, dar explicaciones, la que haya sido, el problema que haya existido, pues lo niega. Pero bueno, eso es innegable. Han sido 5 audiencias las que han dicho que han tenido problemas con las pulseras. Es decir, que no es que se lo haya inventado en este caso la UCO, o que se lo haya inventado la oposición, o un gobierno. Es decir, son las propias audiencias las que llevan muchos meses diciendo que no funciona. Que hay y no se han tomado medidas. Personas que están libres, que se quitaban las pulseras porque no funcionaban y no sucedía nada. Es decir, las víctimas lo han denunciado en algunas ocasiones. Oiga, es que yo he visto a este maltratador en la calle y no me ha pitado la pulsera. Te lo explica a la gente que no sabe que son unas pulseras que llevan las mujeres maltratadas, le ponen una pulserita y cuando el agresor se acerca, no sé a cuántos metros, le pita la pulsera. Pero había veces que le pitaba y a lo mejor el maltratador estaba en Rusia, por ejemplo, y le pitaba la pulsera, ¿no? O al contrario, que no le pitaba cuando el maltratador iba cerca. No, la pulsera la lleva el maltratador y ella lo que lleva es un terminal. Sí, exactamente. Y suena, pero claro, sonaba cuando el maltratador estaba a lo mejor cerca. Pues yo no sé qué ha sido peor, si el escándalo en sí o la gestión del escándalo. Porque es que el PSOE suele sortear bien los escándalos, pero es que aquí ha sido peor la gestión del escándalo, porque pasó la ministra diciendo que esto eran bulos, como yo, y embarrar, como empiezan todos. Al final resulta que era efectivamente defectos en los dispositivos, pero es que después nos enteramos que además hubo un problema en una cuestión completamente paralela, que fue en la migración de los datos con uno y otro, y hablamos de la gestión. Y además algo venía escuchándolo en la radio cuando venía, muy de fondo, ¿no? Que es que al final esto que lo ha destapado es la prensa. La prensa libre, como siempre. esta que Pedro Sánchez, con la que Pedro Sánchez quiere acabar, a base de decir que hacen bulo. Pues si no fuera por la prensa libre no nos hubiéramos enterado de las chapuzas que ha hecho el gobierno. Lo ha descubierto un periodista que se llama Entrambasagua, ¿vale? Que se ha tomado la molestia de leer la memoria de la Fiscalía, que para más INRI, que es muy buena marca de crucifijo, es la propia Fiscalía General quien ha documentado esta historia. Pero claro, aquí hay que retrotraerse más hacia atrás. Es decir, esto es un caramelo envenenado que le deja a Podemos por haberlo expulsado del gobierno. Es decir, ¿cuándo se saca a concurso este contrato? Cuando ya el gobierno anterior está en funciones, cuando ya se han celebrado las elecciones y ya, o sea, lógicamente ni Irene Montero ni ninguna de esta gente iban a continuar ni siquiera como diputada. Entonces hace a prisa y corriendo y une dos cuestiones. Una, vamos a hacerle una barbaridad y le dejamos a esta gente el problema. Unos aparatos que valían 3.000 euros los sustituyen por unos que valen 700 euros. Por lo cual, ya con eso está más que claro. Cuando el presupuesto del Ministerio de Igualdad durante los 4 años en que Podemos lo ha dirigido, la señora Montero, se había multiplicado el presupuesto por 8. Es decir, con lo cual no era un problema de presupuesto, era un problema, considero yo, que de mala leche. Eso se une a que tenemos un presidente soberbio
que es incapaz de asumir el más mínimo error. Es decir, con lo cual, lo más sencillo en este caso es que salga la ministra o el presidente y asuma, pues mira señores, pues fue un error, no hemos querido hacerlo público por no crear alarma, pero ya aquí tenéis la solución, se solucionó de esta forma y tal. No, lo primero es, esto es un bulo, esto es la ultraderecha, quieren crear alarmismo, esa huida hacia adelante permanente. Es la punta del iceberg. Luis, perdona. Esto lo llevamos viendo los abogados toda la vida. O sea, se está conociendo ahora porque ha saltado el escándalo. Pero yo esto lo he visto en mis propias carnes. Yo he tenido clientes que les han dado falsos positivos los cacharros y claro, ese falso positivo equivale a un quebrantamiento de condena y llevar al tío al banquillo por unos falsos positivos. Y lo que se ha comentado, que es verdad también, el tema de que por falta de pruebas, es decir, por falta de esos positivos o por irregularidades en la transmisión de los datos, tú dices, es que al tío lo ha tenido delante la chavala, pero no lo puedes condenar porque no tienes esos datos para volcarlo. Entonces, al final tú dices, esto no es cosa de ahora. Ahora se está sabiendo. Esto es una cosa que lleva produciéndose durante siempre. Es más, yo siempre, desde que empecé a ejercer, he visto este problema. Y no solamente lo advierten los jueces, los fiscales, los abogados, todo el mundillo. Esto es como el solo sí es sí. Es decir, si sale en un primer momento y dice, señores, es verdad, nos hemos equivocado, hemos sido unos soberbios de no prestarle oído a los especialistas, a los abogados, a los técnicos, hicimos una ley a prisa y corriendo y ahora, pues vale, admitimos el error y vamos a rectificar. Y pedimos disculpas. ¿Tú crees que Irene Montero, Ione Belarra y toda esa pandilla tienen capacidad intelectual para hacer algo tan maquiavélico como dejarles a esta gente un entuerto? Sí. ¿Tú crees? No, yo creo que no. Mira, aquí la cuestión fue ideológica, la que los lleva siempre. Los estalinistas. Perdona, Luis. Y en Podemos son estalinistas la mayoría. El sistema anterior era israelí. Sí, claro. ¿Qué hicieron ellos? Esa parte me por eso te digo, por eso es ideológico, no intelectual, porque no dan para más. Lo que pasa es que ellos, como son anti-Israel, por definición, todo les parece mal. Y había que quitar el contrato con Israel. Y si la alternativa era un contrato con China, pues se hacía con China, sin tener en cuenta la calidad del servicio. Pero no creo que fuera porque quisieran diseñar un regalo envenenado ya que me van a echar... No tienen capacidad y no hay fondo intelectual para llegar a eso. Ahí hay un fondo ideológico de esto es israelita, esto no lo quitamos porque nosotros somos pro-palestinos y lo tengo que quitar. Y además mejor lo hago con los chinos, que son más de mi cuerda. Mira, el día que este gobierno salga, ojalá tengamos un gobierno... Yo siempre digo que... bueno, estamos con las carnes abiertas a ver qué hace cuando entre el próximo gobierno del PP, porque lo que hizo Feijóo ya lo vimos, él nada. Rajoy es nada. Entonces, esperemos que ahora no vuelvan a cometer el mismo error. Bueno, si no cometen el error, de lo que nos vamos a enterar cuando se sustituyan a esta gente y entre el nuevo gobierno, porque además es que yo considero que es la primera obligación. La primera obligación es levantar las alfombras. A ver, levantar las alfombras. A ver en qué se ha gastado el dinero. Yo no coincido contigo, Luis. Y perdona. La primera obligación es enderezar el país. Porque lo que no puede caer, desde mi punto de vista, en el error de llevarte 4 años levantando alfombras y que después mires para atrás y la vivienda siga teniendo el mismo problema, la inmigración el mismo problema. Que no. Lo primero es atajemos los problemas y después te pones a abrir cajones. Vale, eso está muy bonito decirlo. Pero un gobierno está formado por muchos miles de personas y se puede hacer una cosa y la otra. ¿Vale? Porque es muy bonito decir lo de la vivienda, pero aquí en los últimos 25 años no se ha construido vivienda. Y ha gobernado uno y otro. Por lo tanto, no vengamos con discursos. Hay que ir a la realidad. Y la realidad es que nosotros lo que queremos es que la Junta de Andalucía le pida terreno a los ayuntamientos, que recalifiquen suelo, que para eso están los ayuntamientos, y no para lucrarse con las recalificaciones de suelo, que pongan suelo a
a disposición de la Junta de Andalucía y que construya vivienda para la gente necesitada y que no se vean obligados a ocupar bueno, vivienda. La gente necesita, y la gente trabajadora normal también tiene derecho, ¿eh? Necesitado es todo el que necesita una vivienda. El que necesita una vivienda ya es necesitado de vivienda. José, aquí yo creo que habría que acertar también otra cosa, que es el tema de la ley en particular. Es decir, ¿se puede sorprender a alguien de lo que ha pasado con lo del tema de las pulseras y de los dispositivos cuando estamos hablando de un gobierno que creó y aplicó la ley del solo sí es sí, que ha dejado en la calle y ha rebajado la pena a cientos de violadores y de agresores sexuales? Es decir, la tarea tiene que ser mucho mayor. La tarea tiene que ser una revisión completa de todos estos textos legales y de la eliminación de toda aquella legislación que es discriminatoria o que es ineficaz. A mí lo que me da la impresión de que todo el torrente legislativo del gobierno en esta materia, en materia de violencia sobre la mujer o en materia de violencia de género, está más preocupada por la ideología, por la propaganda, por el bien quedar, por discriminar al hombre, que por realmente proteger a las mujeres que son maltratadas. Porque a una mujer, y esto es un caso que yo he vivido en persona, a una mujer a la que le sueltan al tío que él ha violado en una discoteca y el tío, ni corto ni perezoso, va y se va a vivir al mismo sitio donde vive ella y ella tiene que plantearse irse de allí, esa mujer realmente pensará, albergará en su interior que Irene Montero, que Ione Belarra, que el PSOE está a favor de las mujeres. Yo creo que el problema en ese sentido tiene una dimensión mucho más amplia que las propias pulseras o los propios dispositivos. Los políticos en general, Pablo, tendrían que ser un poquito más humildes, bajarse de vez en cuando del pedestal, admitir cuando se equivocan, ¿sabes? Y luego, por supuesto, cuando llegan al gobierno, el que está en la oposición, llevar a la práctica lo que ha pregonado mientras estaba en la oposición. Es decir, aquí, por ejemplo, tú has dicho la ley del solo sí es sí. Bueno, hubo una reforma porque yo creo que ya era escandaloso. Cuando íbamos por 1.500 escarcelados, bueno, con reducciones de pena, dejó de contabilizarse. No sabemos por cuánto iremos en este momento. Pero esa ley habría que absolutamente, derogarla, modificarla entera y ya está. Pero es que hay otra ley, que es la ley de vivienda de mayo de 2023, y que aquí nadie se plantea cuánto ha subido la vivienda por culpa de esa ley que se hizo para que la vivienda no subiera, ¿no? ¿Cuánto ha subido tanto el alquiler como la venta? ¿Sabes? ¿Qué repercusión ha tenido en la no emancipación de los jóvenes de España desde mayo de 2023 hasta la fecha? Esos datos, hay un montón de asesores, un montón de gente cobrando, que tú le dices que te lo saque y te lo saca en 5 minutos. La ley es más fácil, eso se arregla en 2 segundos. La ley para los violadores. Cadena perpetua a quien viola a una mujer, punto, ya no hay más puntos. Ya está, no se debate más. Cadena perpetua al que viola a una mujer. Aquí no hay nada más. Y punto. Ya está, se acaba rápido con esto. Fíjate qué fácil. Hombre, no modificaron esto del Código Penal, estos de la indecente izquierda española modificaron el Código Penal para rebajar las penas de cárcel a los políticos corruptos y a los de la Cale Borroca catalana. Hicieron una ley de amnistía para borrar todo el historial delictivo de políticos corruptos y los que quemaron contenedores, coches, golpearon a los policías. Bueno, eso lo firmó la izquierda indecente. Por eso digo y voy a mantener que la izquierda no está legitimada ahora mismo para hablar de corrupción, porque apoyan a los corruptos habida cuenta de que rebajaron las penas de cárcel para los políticos corruptos. Esto no es una opinión, esto es un dato objetivo. José, vamos a escuchar a Risto, porque anteriormente hablaba de la prensa de Santiago Ponce, sobre el control que quiere hacer Sánchez sobre la prensa, y ahí le da un palito Risto Mejide al responsable de comunicación del PSOE. Le dice: oye, como hable mal del gobierno, no te mando a ningún miembro del Partido Socialista a tu programa. Fíjate el problema, ¿no? Ha tenido que suspender, Risto Mejide ha tenido que suspender el programa porque no le mandaban a nadie del PSOE. Bueno, bendito problema. Bueno, vamos con ese segundo vídeo, Johnny. A tener a nadie del PSOE mientras de mí dependa. Esto es un mensaje muy serio, lo que se nos ha dicho desde la Dirección de Comunicación del PSOE. Pero fijaos cómo está operando el Partido Socialista en estos momentos por debajo de la mesa. Fijaos lo que le dice a un medio de comunicación y a un programa que es libre e independiente. Fijaos que esta gente no ha entendido
No ha entendido un derecho fundamental como el derecho de información, el de libertad de expresión, ni ha entendido absolutamente nada. Esto es propio de una república bananera. Este mensaje es propio de una dictadura. Este mensaje es impropio de un director de comunicación de un partido democrático. Bueno, pues nada, es muy fácil. Le mandó llamar torpe, lo decía anteriormente, hay que ser torpe e imbécil. No dejes rastro, no mandes un correo ni un WhatsApp diciendo lo que dice porque luego te lo sacan en la tele. Sea un poquito más inteligente. ¿A ti te mandan alguno del PSOE, Paco? No, es que no quiero. Antes no querían venir, pero ahora soy yo el que no quieres que venga. Y vuelvo a decirlo claro, mientras el PSOE esté contaminado, por aquí no entra ningún miembro del PSOE. Una vez que se vaya Sánchez y descontaminen el partido, pues posiblemente le abriré las puertas o no, ya lo veré. Pero es que no me apetece que venga aquí nadie del PSOE para engañarme. Porque le pregunto, ¿tú estás de acuerdo con la modificación del Código Penal para que los políticos corruptos estén menos tiempo en la cárcel? Y me va a mentir, me va a meter en un rollo impresionante. Le preguntaría sobre la ley de amnistía, le preguntaría con los pactos de Bildu o cómo ve un miembro del PSOE de Huelva que su jefe se arrodille ante un delincuente y tenga que ir a Waterloo o a Bélgica o a Suiza donde esté el delincuente para negociar los presupuestos con él. ¿Qué piensan de ello? Claro. Y te van a montar un lío que no estoy dispuesto a escuchar mentiras de este PSOE completamente contaminado y en la cúpula madrileña yo creo que incluso corrupto. José Luis, ¿alguna cosita más que quieras añadir a lo que hemos dicho? Bueno, lo que tú acabas de poner, el vídeo este que tú has puesto de la 4, también pasa en Andalucía. Es decir, que el Partido Socialista viene vetando a muchos medios de comunicación tradicionalmente porque no son de su cuerda. Y lo peor es que algunos de esos medios de comunicación no han podido denunciarlo durante mucho tiempo. Se han tenido que callar. Pero eso es lo que está pasando hasta ahora, el Partido Socialista. Pero que sepas que con la llegada de María Jesús Montero, la situación en Andalucía del Partido Socialista, lo que está haciendo es complicarse. Hablabais antes del Parlamento andaluz, del mensaje que había lanzado la portavoz del Grupo Socialista esta tarde en sobre el hombre de paz, andaluza, el hombre de la paz, para darle el título de Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues eso está todo teledirigido por María Jesús Montero. Correcto. Es decir, María Jesús Montero lo que ha venido a Andalucía es a enfangar porque le conviene electoralmente y va a obtener un rédito, mucho, poco o menos 4, con el tema del fango. Y lo que dijo Montero en San Juan, lo mejor que le ha pasado a Huelva ha sido el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues, dígame en qué, pero en qué, pero nadie se levantó para preguntarle en qué. Dígame en qué. Pero es que, Paco, esas personas después cuando salen del acto público y te ven por la calle, yo he estado esta tarde tomando un café antes de llegar aquí con 5 o 6 personas en la calle Legión Española. Y bueno, pues había de todo. Era una tertulia que estaban hablando de política, de la situación política en España. La gente está muy enfadada con el Partido Socialista. Propios militantes o votantes socialistas, pero muy enfadada, muy molesta, porque en política, como en todo, tienes que tener una bandera, la que sea. Y tú sigues al de la bandera, al del banderín. Pero bueno, ¿a quién puede seguir en estos momentos la gente de la barrida de la orden del Partido Socialista? ¿Quién les representa? No encuentran, porque lo que estamos viendo en la televisión, escuchando en la radio o leyendo en los digitales o en los periódicos de papel es corrupción, tragedia, y así no se puede vivir. Con el tema, yo es que empezaba cuando llegábamos a la tertulia hablando de los 7 votos de Jun, ¿no? Eso de los 7 votos de Jun ha calado mucho, mucho en el electorado del Partido Socialista, en las personas que son propensas o socialistas de corazón. Mucho, porque no lo entienden. No entienden que 7 votos llevados por un señor que está fuera de España, fugado, sea quien esté gobernando en España. Y bueno, ahora le querían dar
las competencias en inmigración a Cataluña. Ha sido rechazada Perdieron en el hace 2 Congreso. días las votaciones Sí. por 4 o 5 votos. Es decir, es que cuando termine, lo peor es que en la vida, cuando tú le das una cosa, ya después no la puedes volver atrás. Es decir, le están dando a los vascos todo lo que quiere el PNV, todo lo que quiere Bildu, a Junts todo lo que quiere por votar, a RC. Bueno, pues esto ya no tiene marcha atrás. ¿Qué tiene que suceder? Pero mira, yo he estado tomando un café con Josep Borrell hace unos días. ¿Desayunando? Sí, tengo ahí una fotografía Qué sorpresa. con Josep Borrell. Bueno, Ajá. pues este señor, hablando de la situación, decía que tampoco entendía un poco cómo estaba el Partido Socialista. Que no lo entendía y que él no era partidario de lo que estaba pasando con el gobierno, que para gobernar tuviese que hacer las cesiones que hacía. Bueno, pues por la tarde ha ido a un meeting Josep Borrell y lo hemos oído. Y de lo que decía, por la mañana tomando un café, por la tarde, pues estaba halagando a Pedro Sánchez públicamente. O sea que Este también, eso con la es. nómina también está- No, esto está como nómina los de no, porque Podemos, ¿no? este señor ya no está en nómina, porque ya también lo han quitado del proyecto europeo que tenía, del que por cierto yo creo que no lo ha hecho mal, es decir, el hombre ha estado. Pero bueno, para que veáis lo que es el corazón socialista. Pero no tienen bandera. Y eso es muy peligroso. Y me preocupa más que la candidata del Partido Socialista, la secretaria general del Partido Socialista de Andalucía, María Jesús Montero, sea capaz de llegar a Andalucía trayendo solamente el enfrentamiento. Trayendo solamente el enfrentamiento. Mira, Tú serás Maragall, el ya único que próximo al PP habla- que ya- está preocupado. un Todos segundo, los demás están como locos contentos. ya que hablas del borreguismo dentro del partido, después del discurso, no sé si fue ayer o antes de ayer, el Parlamento de Aragón, a propuesta de Ascón, del presidente, había propuesto un homenaje a título póstumo, la entrega de una medalla Premio a Lambán. Gabriel Premio, Cisneros. ahí está, a Gabriel Cisneros. Pues el PSOE, cuando lo estaba anunciando, fue el único partido que no aplaudió, porque tienen interiorizado el seguidismo de lo que diga el líder. Como el líder dice que no hay que aplaudir nada que venga de la oposición, de la derecha, pues no se aplauda, aunque vaya en contra de un compañero de ellos, ¿no? En Petit Comité Pero es que te Lambán, dicen. ellos no lo consideran Sí, pero compañero de es que estamos hablando, Una secta. pero es que estamos Claro, hablando era del un Parlamento. adversario. Sí, pero espérate, que es el Parlamento pero que es el Parlamento autonómico, que no estamos hablando del Congreso Nacional, ¿no? Del Parlamento, que ahí todavía Lambán tendría ahí amigos, o todos son enemigos de él. La mayoría Una que parte- estaban allí los había Una puesto parte él. lo puso él. Pero mira, ahora que has puesto lo de Risto Mejide, lo enlazo a lo que tú has dicho antes. No, yo cuando te han preguntado del PSOE, tú lo has dicho alto y claro. No, yo aquí del PSOE no traigo porque mi línea editorial yo creo que me va a engañar y esto al fin y al cabo es tuyo Claro. y tú decides quién viene o no. Por lo que a mí lo que sí me parece muy obsceno con el tema de los medios es lo de Televisión Española. Ah, bueno, eso ya. Que es una que vergüenza. ya todos los... venga, poner en parrilla programas, que además los simultanea en la primera y la segunda, todo para hablar bien del gobierno y hablar mal de los demás. Pero es que en la primera, en la segunda, a todas Sí, horas, a todas horas. emulando programas de éxito de otro, simplemente para... lo que quieren es entrar en las cabezas de cada uno y machacando con el mensaje. Que no, el gobierno es bueno y los malos son los... Y que eso lo haga con el dinero de todos, nosotros es una vergüenza. lo me de parece televisión. obsceno. ¿Tú crees que eso es inteligente? ¿Eh? Yo creo que produce el efecto No, si lo rebote. que, quien está quedando mal es Televisión No, es que Española. eso produce el efecto No, es que la han rebote. constituido. Es decir, la gente... No lo ve. La- es que la gente Sí, la cambia. gente ya no se lo gente trae. Claro, la no lo ve. gente, vamos a ver, la gente es tan harta de que los tomen por tontos. ¿Entiendes? Y esas maniobras son tan burdas, Burdas. que cualquiera se El da 20 cuenta. 24H. Por lo la tanto, noche lo vemos todo el mundo, vamos, lo No, ponemos. lo verás tú. hace- Lo no, hombre, verás lo tú. ponemos. Yo no veo hacemos ninguna. zapping Todo el mundo dice y yo ve no. las noticias, ¿no? Bueno, pues cuando llega por la noche las entrevistas son lamentables. Es decir, es que no tienen credibilidad alguna, ¿no? Y yo cuando me refería
que tú decías. Acércate al micrófono. Yo José. de broma, ¿no? Ya. Digo, Es hombre, que tú a ti Verá, te preocupes, es digo, que- pues será lo único no, que le preocupa. a mí me En el PP preocupa. están como locos de contentos. Bien, pero hombre, yo Tenía creo que una candidata del PSOE de esto. no, La pero mejor. yo creo que debe preocupar que venga una embarrar persona el terreno de a juego. embarrar, A ¿no? embarrar. Cuando aquí en estos momentos lo que hay en Andalucía creo que es paz social, afortunadamente, lo que hay es diálogo, lo que hay es entendimiento con los sindicatos, con los agentes sociales, es decir, que te pueda mantener la distancia que tienen con unos y con otros. Pero aquí no hay conflictos grandes, ¿no? A ver. Y sin embargo, pues cada vez que vas a Andalucía, los sábados, los domingos, la candidata del PSOE, La buchean. bueno, Pero no entra, Juanma Moreno no entra en el pero lo que juego, hace no es, entra, claro, no le responde. afortunadamente. Pero Y lo que hoy, hace por es- ejemplo, estaba María Márquez intentando provocar, pero el hombre es muy tranquilo, sosegado, hace su papel, como pasando de ella, como di lo que quiera, pero yo por Vamos a aquí ver, me va a entrar y por el aquí me otro va día a lo salir. escribía Pero- yo, digo, es que el mayor problema de tener un presidente mediocre, porque es muy mediocre, conlleva que se tiene que rodear de gente muy mediocre, que no le hagan sombra. Y eso es lo que ha hecho en todos los territorios, ha ido poniendo a gente que no le vaya a hacer ni la más mínima sombra. El único que ha dejado es a García Paje, pero bueno, porque gana con mayoría absoluta, ¿entiendes? Con lo cual Porque él no se lo puede cargar, él Luis. piensa que eso al mismo tiempo le produce una rentabilidad indirecta para a él. Bueno, pienso no, que es cierto. Bueno, exactamente. Pero todo lo demás, él se ha rodeado de gente mediocre que no le hagan sombra. Y esa es la ruina del partido. La ruina del partido es esa. O sea, Pero un señor como Marlaska, es decir, ¿cómo se puede prestar como está totalmente manipulado? Porque Sí, Marlaska uno- está sucio. Seguro. Vamos a ver. Uno Marlaska es que estará yo cada vez que enamorado. paso, yo sí que me piensa. Y el amor te ciega. yo No, que- el amor. Mira, yo lo que una pasa, yo sí que persona. pero cuando escucho a un señor como este, yo siempre me acuerdo de lo que dijo Faraco aquí. De la sauna que está todo grabado. Siempre, no sé Claro, por qué. eso está todo Digo, grabado en la este sauna. pasó por la sauna Pero- seguro. pero aparte- este ¿Cómo la pasó por la ministra de sauna. Defensa- ¿Cómo la ministra de Defensa continúa en el Claro, gobierno? pero bueno, aparte te voy a decir una cosa, la gente, a la gente se chantajea, la Claro, gente se vende claro. por un calado, por menos de lo que tú te puedes imaginar. No, el y a que todo el presidente mundo le del gusta el Tribunal coche oficial Constitucional, yo muchas veces he dicho aquí, digo, bueno, un tío de prestigio con 72, 73 años que ¿Qué tiene necesidad ya, tiene ¿qué de- necesidad tiene de...? Bueno, pues tiene la necesidad porque tiene un hijo que está metido en drogas, en historia, problemas y mentales, que ha ¿no? estado ya a punto de entrar en la cárcel varias veces. Y ese favor lo necesita que se lo haga el gobierno. Tiene otro hijo que lo han enchufado en Telefónica en un alto cargo sin tener ni la más mínima preparación, porque además no tiene el chaval ni edad suficiente. Entonces, eso se compra. Y Marlaska está comprado también por otra serie de cosas. Seguro. Su novio, su marido, lo que sea. Es que las Sí. declaraciones de Marlaska Y, son y inadmisibles. y Es Margarita. Te choca de un también, juez. Todo. Hoy lo que ha dicho hoy, lo que dijo ayer, Choca de un juez. Esa gente, si tú analizas. que lo diga María Jesús Montero, que estamos Claro, acostumbrados María a hacer una Jesús Montero verdurera, no tiene dónde pero ir. que Que lo esa diga- tiene pero que tragar este con lo que señor, sea. Las declaraciones que ha dicho ayer y hoy. María Jesús Pero es que Montero al no final tiene dónde ir. Está todo el mundo igual. Es lo que pasa con las televisiones públicas, ¿no? Y de hecho, al hilo de Risto Mejide, yo hay una cosa que no me gustaría irme sin comentar. Que realmente la gente tiene lo que merece con el paso del tiempo. Risto Mejide ahora echa lagrimitas, Claro. lágrimas de cocodrilo, y dice que hay que ver, que la censura. Pero no se nos olvide que es uno de los grandes protagonistas y de los grandes culpables de que cuando no le afectaba la censura de los suyos, ha agitado el patio todo lo que ha podido para poder implementar esa supremacía de su propio discurso. Es decir, estos han ido allanando el camino poco a poco, horadándolo con el paso de los años, para que ahora mismo estemos como estamos. Y claro, si nos limitásemos solamente a las televisiones públicas, pues todavía, aunque no sería lo deseable. Pero es que estamos hablando aquí del Tribunal Constitucional, estamos hablando de Marlaska, estamos hablando del Fiscal General del Estado. ¿Nos damos cuenta de hasta qué punto el PSOE ha convertido en putrefacto un montón de elementos de la vida social que deberían estar completamente saneados? Es que el mero hecho práctico de que estemos teniendo este debate lo que viene a poner de manifiesto lo que estoy comentando, que realmente, volviendo al principio, ¿no? Estas elecciones van a ser las más importantes. Sí, porque creo que lo que va a marcar la diferencia es de que el cambio de régimen que el PSOE y los suyos están implementando continúe o se detenga.
Ese va a ser el debate que se va a dirimir en las elecciones. A Risto Mejide hay que decirle aquello de Roma no paga a traidores. Aunque usted ahora se haya arrepentido, usted ha sido el portavoz del Partido Socialista y del gobierno socialista. Él llevaba de invitado estrella allí a José Luis Ábalos y se reía de una periodista de prestigio que era Ketty Cará cuando empezó a denunciar públicamente en su medio de comunicación en el que ella trabaja las tropelías de Cordo, de Ábalos, las amantes de Ábalos, todo eso, y él ahí, podéis verlo porque están los vídeos colgados, se reía de Ketty Cará. Y ahora llora. Ahora a ver dónde está Ketty Cará, el prestigio de ella, y dónde está el Risto Mejide. Y como él hay otros. Risto es uno, el que hemos sacado aquí, pero hay otros. Entonces, a mí realmente me sorprende que esta gente tenga ahora mismo la ausencia absoluta de escrúpulos y de moral como para venir ahora a quejarse. No, es que no me mandan alguno del PSOE, es que siento presiones. Pero tú has coadyuvado a eso. Tú has impulsado a esta gente al poder, mediáticamente, utilizando tu poder mediático, tu influencia, lo que fuera. Pero tú eres parte del problema. ¿Ahora vienes aquí a llorar? Y él se ha prestado a eso que ahora dice él que no se está dispuesto a prestar. Se ha prestado durante siempre años. Porque ¿quiénes eran los invitados a los que él llevaba? Vamos a darle también a alguien la posibilidad de que el hombre ha modificado. Ahora que ha cambiado de opinión como Pedro Sánchez. Y ha cambiado. No, lo que pasa es que al final vive por las audiencias. ¿Y qué audiencia me interesa ahora o cuál es? Pues me tengo que ir plegando la audiencia. Que antes empezábamos poniendo un vídeo de una mujer muy brillante como Cayetana. Vamos a poner el último vídeo de una mujer muy brillante que analiza la situación de Hamás, de Gaza, de Israel, de Netanyahu. Yo creo que merece la pena escuchar a Meloni, la máxima responsable italiana, y que habla precisamente de eso que se está hablando últimamente en todo el mundo, ¿no? De la cuestión Israel, Palestina, Estado palestino, sí, no, el terrorismo de Hamás. Con este vídeo será el último de hoy y ahora lo analizamos. Cuando quiera, Jenny. Guardi, io personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità, diciamo, non risolve il problema, non produce risultati tangibili, concreti per i palestinesi. Dopodiché si dice che però il riconoscimento della Palestina può essere una efficace, diciamo, un efficace strumento di pressione politica, e va bene, capisco. Però dobbiamo anche capire su chi, nel senso, io penso che la principale pressione politica vada fatta nei confronti di Hamas, perché è Hamas che ha iniziato questa guerra ed è Hamas che impedisce che la guerra finisca rifiutandosi di consegnare gli ostaggi. Quindi diciamo che seguo il ragionamento, però allora annuncio che la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l'esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all'interno della Palestina, perché dobbiamo capire quali sono le priorità. Io non sono contraria al riconoscimento della Palestina, però dobbiamo darci le priorità giuste. Penso che un'iniziativa del genere possa trovare anche, spero che possa trovare anche il consenso dell'opposizione. Non trova sicuramente il consenso di Hamas, non trova magari il consenso da parte, diciamo, degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso. La idea de esta gente de Hamás es hacer como el gobierno de Afganistán, controlado por los terroristas afganos, y esto quiere un Estado palestino, pero controlado por los terroristas de Hamás. Claro, bueno, además la gente hay que decirle que esto que ahora defienden, porque claro, aquí, Palestina es una cosa y la Franja de Gaza es otra, porque lo que es Cisjordania y otras zonas está gobernado por la autoridad palestina. Pero la Franja de Gaza en 2005, las últimas elecciones que se celebraron allí, más o menos libres, fueron en 2005 y ganó Hamás. Y ya, como cuando gana cualquier ideología totalitaria, ya no ha habido más elecciones. Es decir, llevan 20 años gobernando con botas de hierro, fabricando túneles, metiendo armas, no sé cuánto. Bueno, pero a lo que yo voy, o a lo que quiero ir yo ahora mismo es a lo siguiente. El problema es que Hamás está respaldado por una ingente cantidad de millones. Y yo no sé cómo los dirigentes, los líderes políticos, sobre todo europeos, no se dan cuenta. Es decir, la campaña publicitaria a nivel mundial de apoyo a Hamás, que no a los palestinos,
es brutal y está financiada por gente muy poderosa, lógicamente que está muy cerca del Partido Demócrata norteamericano. Hablo de George Soros, hablo de Bill Gates, hablo de una serie de personas, de personajes, ¿vale? Y a nivel, o sea, hablo de China, hablo de India, Irán, hablo Irán. y lógicamente, y luego está armados por Irán, que son aliados de Rusia. O sea, todo esto es el conglomerado que hay aquí. Y la gente no se dan cuenta, o sea, es que queda muy bien bueno, primero, el número de muertos no se sabe, porque aquí el único que da cifra es Hamás. Y es curioso que todos los medios de comunicación, incluyendo los de extrema derecha, dan por cierta la cifra de Hamás. Si os fijáis, todos los días vemos muertos enterrados con una sábana en Gaza y sin embargo no vemos los muertos en Ucrania. ¿No os dais cuenta de que eso puede sonar un poquito raro? Entonces, lo que te quiero decir es que estamos sirviendo en bandeja a los enemigos de Occidente el triunfo de esos mismos enemigos de Occidente. ¿Y por qué digo esto? Mira, no se puede reconocer a un Estado palestino, primero porque no es un Estado, o sea, con lo cual ya es una mentira en sí misma. Es decir, para que exista un Estado tiene que haber un territorio perfectamente delimitado, con una frontera estable, tiene que haber una población perfectamente definida y controlada, y tiene que haber una autoridad democrática o de alguna forma que mantenga un control efectivo legitimada, no voy a decir democráticamente elegida, pero sí legitimada. Ninguna de esas tres cosas tiene la Franja de Gaza, ninguna, ¿vale? Y sin embargo estamos cayendo en el error de reconocerlo. Pero es que además es curioso, porque aquí nadie hablamos de no sé cuántos miles de muertos, pero se les ha olvidado a la gente los 1.200 asesinados a sangre fría que cometieron Hamás el día 7 de octubre, ¿vale? Que no estaban en guerra, que no eran militares, que esa gente sí eran civiles que estaban divirtiéndose, algunos de ellos ni siquiera eran israelitas o israelíes, ¿vale? Y por último, es decir, ¿por qué no se exige a Hamás que cumpla? Porque aquí no existe un Estado palestino porque los países musulmanes no han reconocido nunca el Estado palestino, porque la resolución de la ONU de 1947 decretaba la creación de dos estados, el Estado de Israel y el Estado palestino, y había que reconocer a los dos. Entonces ellos, como no querían reconocer al Estado de Israel, que de hecho no lo han reconocido, pues lógicamente no podían reconocer al Estado palestino porque un reconocimiento llevaba al otro. Del que Israel estaba a favor del reconocimiento en el año 40 y tanto, pero fueron los países además, árabes vecinos los que no querían la mayor reconocer. parte del territorio en aquella resolución era para los palestinos, la mayor parte del territorio de Israel, ¿vale? Entonces, ¿a qué estamos jugando en este momento? Pues estamos jugando. Y además, por otro lado, o sea, si tú de verdad crees en la humanidad, como aquí nos ponemos todos muy humanistas, bueno, hay una cosa que está clara. El Estado de Israel nunca ha pretendido eliminar a los musulmanes del mundo. Pero los musulmanes que están en torno a Israel quieren eliminar a todos los judíos. Los quieren eliminar. El eslogan desde el río hasta el mar, eso quiere decir que hay que tirarlos al mar a todos, ¿vale? Y eso es lo que estamos. Y termino. Estamos pidiendo el reconocimiento del Estado palestino, pero no exigimos a los países árabes el reconocimiento del Estado de Israel. De 49 estados árabes, solo 5 han reconocido al Estado de Israel. Pues si Gran Bretaña, España, Francia quieren de verdad contribuir a la paz, hay que convencer a los otros 44 estados islámicos para que reconozcan el Estado de Israel y que se firme la paz y que se comprometa a todo el mundo a respetar las fronteras y a respetar a los dos estados. Pero aquí con el tema de Israel, la causa palestina como la llaman, la clara evidencia del cinismo de la izquierda europea de toda la vida, que siempre con poco sustento ha sido muy pro-palestino en ciertas causas y sin embargo jamás ha defendido que en Palestina la mujer no es libre. Nunca ha reivindicado la falta de derechos humanos en Palestina. Y después,
cuando hablo del cinismo de la izquierda, todos recordamos el domingo funesto, la izquierda en la calle, los alborotadores, y además muchos vinculados a la calle Borroca, hicieron que, con vergüenza para el resto de los españoles, hubo que suspender. Aquel mismo día, en Madrid se reunía el secretario del Tesoro de Estados Unidos con el viceprimer ministro chino. En Madrid se reunieron. En China hay una región al noreste donde están los uigures. 1 millón de personas represaliadas y encerradas porque no se fueron a la puerta del palacio donde estaban celebrando la reunión el viceprimer ministro chino, porque no fueron a defender a esta etnia china. A los palestinos sí, pero a los chinos no. No tienen los mismos derechos. Aquello sí es un auténtico genocidio. 1 millón de personas. Porque aquello es atacar una raza. Quieren. Los uigures lo quieren eliminar. Pero aquí siempre ellos han hecho una causa pro-palestina, a la que yo recuerdo que una vez en un debate en el Pleno de Diputación, al portavoz de Podemos entonces le lancé una pregunta: si tú tuvieras que mandar a tu hija a estudiar o a vivir, ¿dónde lo mandabas? ¿A Palestina o lo mandabas a Israel? Pues con eso te estás respondiendo a ti solo. Bueno, es que toda la gente, esta gente lo que le está comentando es verdad. Es que esta gente, en el fondo, lo único que sabe hacer es instrumentalizar causas. A ellos, lo hemos dicho aquí muchísimas veces, le dan exactamente igual los palestinos o los gazatíes. Eso no es más que un discurso ideológico. Ya no se acuerdan de los saharauis. Claro, o sea, eso nada. Ya no da voto. Estando además ellos en el gobierno. Bueno. Pero yo, como digo, voy al hecho objetivo. Y esta gente puede decir lo que quiera, pero no puede negar este hecho. Bueno, Israel es una democracia parlamentaria. Es una democracia parlamentaria en la cual las mujeres y las personas homosexuales pueden manifestarse y vivir con tranquilidad y con normalidad. Eso no sucede en la Franja de Gaza, ni sucede en Cisjordania, ni sucede en Jordania, ni sucede en un montón de países musulmanes, ni sucede en Arabia Saudí ni en Emiratos Árabes Unidos, que por cierto también tienen su participación en los organismos internacionales. ¿Vamos a ver en algún momento dado a Sumar, a Podemos, al PSOE, manifestarse contra el trato que se le da a las mujeres y a los homosexuales en la Franja de Gaza bajo el gobierno de Hamás? Pero es que voy incluso más allá. El mero hecho de que traten de condenar lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, pero no condenen o disculpen o maticen el atentado que dio lugar a este conflicto, lo que viene a poner de manifiesto es la ausencia absoluta de legitimidad moral para abrir la boca en esto. Es que no la tienen. Siempre es instrumentalizar causas. Y digo una cosa más. Y ya con esto finalizo con el asunto porque es que esto daría para otro debate, que es enormemente complejo. Esta gente que manda allí a esa flotilla, ¿no? Para obligar a Netanyahu a replantearse las cosas en ese conflicto tan espantoso, ¿esas personas estarían dispuestas a vivir bajo un gobierno de Hamás? ¿A regirse por sus leyes? Yo creo que no. Si están dispuestas, yo me callo ahora. Vale. Pero no lo van a hacer. Bueno, vamos a terminar, vamos a concluir con... Espérate, pero que nos quedamos sin tiempo. Que jamás, en el atentado del 11 de septiembre, aplaudió el atentado. Es decir, que nosotros estamos aquí por la paz. Nosotros estamos aquí por la paz y tenemos que condenar la guerra y las muertes, sea la barbarie, sea del color que sea. ¿De acuerdo? Pero que jamás no son los hermanitos de la caridad. Y hay que ver la cultura árabe, porque esta guerra lleva desde 1948. La guerra de la independencia. Bueno, vamos a terminar con... túnel de San Silvestre. Llevamos 3 años diciendo, yo particularmente, que eso no se va a hacer. No habrá desdoble del túnel de San Silvestre mientras esté Sánchez en el poder, a pesar de que varias veces nos han anunciado las obras van a comenzar en enero de 2023. Esto lo dijo Manuela Parral. A continuación, yo en el debate dijo, mentira, no van a comenzar las obras. Han pasado ya casi 2 años. Estuvimos esta semana en San Silvestre de Guzmán, donde está el túnel, ni una sola palera. Y sigo diciendo lo mismo, no habrá obras, no se dejen engañar, no habrá obra hasta que no haya un cambio de gobierno. Por eso me viene a la cabeza cuando Montero dice lo mejor que le ha pasado a Huelva ha sido la presencia de Pedro Sánchez en el gobierno. Y sobre la presa de Alcolea, que la Junta de Andalucía quiere comenzar las obras,
pero como es competencia del gobierno, dice el gobierno que no autorizará a la Junta de Andalucía a hacer las obras. Eso lo dijo el propio Gabriel Cruz, el exalcalde de la ciudad, que lo dijo la semana pasada en declaraciones. O sea, el gobierno tiene que hacer la obra, pero no hace la obra, la Junta quiere hacer la obra, pero el gobierno de Sánchez no deja que se haga la obra. Y es importantísima esa obra para que no falte el agua para beber y para regar. Que tú coincides conmigo, ¿no? Que no habrá por obra. Por supuesto, además yo que lo tengo muy claro. Tenemos clarísimo. El Ministerio de Medio Ambiente es el ministerio más ideologizado que hay, y además con un sesgo pro conservación, pro ecologista, y cualquiera que ha estado, y el tema del túnel de San Silvestre, la infraestructura hidráulica de Huelva, yo lo conozco muy bien y de primera mano, sabe que la hoja de ruta marcada era no hacer absolutamente nada, y que el túnel de San Silvestre no se iba a hacer, no por falta de recursos, sino por falta de voluntad política, que la presa de Alcolea, que está al 26%, que el gobierno la tenía que ejecutar, porque además recuerdo que la primera ley que aprueba Sánchez siendo presidente del gobierno, y es la primera que está incumpliendo, no lo hacen. La Junta de Andalucía, como bien has dicho, ha llegado a decir, bueno, si es un problema de dinero, lo ponemos nosotros. Lo ponemos y la terminamos. Se les niegan porque es una cuestión ideológica. No sé, pretenden que aquí en Huelva vivamos de mirar los pinos, y pensará que las piñas, pues el hecho de mirarlas nos produce riqueza, pero no es así. Huelva se nutre, una parte de la provincia de Huelva vive de la agricultura, por lo tanto tenemos que luchar por la agricultura y garantizar la agricultura. Ojo, y que Huelva, teniendo muchas más hectáreas que otras muchas provincias, sin embargo tiene 1/3 de los regadíos que puede tener Cádiz. Sí. 1/3 de los regadíos. Y todavía hay mucho margen de explotación de tierra que, ojo, eso significa más riqueza, más puestos de trabajo. Y con la presa de Alcolea sería más que suficiente. Sí, es más que suficiente. Te da garantía de agua para 2 años. Si me permite. Sí, José, acércate al micrófono. No, yo, con este tema de el desdoble del túnel de San Silvestre, creo que es un poco una tomadura de pelo, ¿no? A los agricultores y a la provincia de Huelva. Y con la presa de Alcolea, eso es no tener visión de la realidad de la provincia de Huelva. Estaba diciendo Santiago que el tema de la agricultura, pero nosotros aquí con la presa de Alcolea tenemos una situación. En primer lugar, agua para beber, para vivir. Tenemos la agricultura, tenemos la industria y el hidrógeno verde, pero tenemos un problema fundamental también, y es el problema de las inundaciones en la parte baja de Huelva y en Gibraleón, que eso se evitaría con la construcción de esta presa de Alcolea. Claro, es el único río que no está regulado, el Odiel. Bien. ¿Desde cuándo lleva intentando construirse la presa de Alcolea? Y un día por los ecologistas, otro día porque el ministerio pertenece a Sumar, otro día porque el Partido Socialista no quiere que Juanma Moreno construya la presa. Y al final nos perjudicamos la provincia de Huelva, los onubenses, pero nos perjudicamos para vivir, agua para vivir, la vida, agua para la agricultura, agua para la industria y agua para evitar las inundaciones. Y sin embargo, pues no quiere. ¿Eso por qué? ¿Para perjudicar a los onubenses? ¿Eso por qué? ¿Por qué los parlamentarios, los diputados del Partido Socialista en la provincia de Huelva no defienden y sacan la bandera de la presa de Alcolea? Porque dicen que había un estudio medioambiental de WWF, de los ecologistas o los ecologistas, los ecologetas. Eso es, de estos ecologistas que nadie conoce y no sabemos a lo que se dedican aparte de hacer estos estudios, ¿no? Estos estudios con un sesgo de la izquierda. Pero es que hay muchos estudios que dicen que al contrario, los lixiviados del río Tinto, todo lo que puede traer de las minas del río Tinto, cuando se llene el caudal del río por el tema de la presa, eso desaparece. Porque si tú tienes un grano de arena solo en 1 litro de agua, es más perjudicial que si tienes un grano de arena en 1000 litros de agua. Bueno, pues ese tema que está ya, hay estudios, que está perfectamente corregido,
en el ministerio del Miteco, que se llama, ¿no? El ministerio de transición ecológica. que hay un onubense allí de director de gabinete, que hay un onubense que debe de defender los intereses de la provincia de Huelva. Pues sin embargo, llevamos paralizados con este tema muchísimos años. Queda poco. Si está construido, lo acabo de decir, creo que al 25%, 26%. al 26%. Ha invertido mucho dinero allí. Y no podemos dejar que eso se paralice por más tiempo. Y le ha dicho la Junta de Andalucía, Pedro Sánchez, yo como Junta de Andalucía me encargo de finalizar esa obra, porque es buena para Huelva. Y dice, al principio dijeron que sí, pero cuando recapacitaron, y como dice Luis Faraco, los jefes de gabinete, los consultores de Pedro Sánchez dijeron, oye, esto lo tenemos que ver desde un punto de vista político, porque lamentablemente las buenas obras en la provincia solamente miran por un sesgo político, electoral. Dice, oye, que aquí lo va a construir la Junta de Andalucía y el éxito va a ser de la Junta de Andalucía que va a hacer el esfuerzo y el compromiso de construirlo. Y al final, pues el gobierno del PSOE ni construye, ni deja comer, ni va a dejar que otro lo construya. Y nos perjudicamos, como digo, por esos 5 parámetros todos. Inundaciones posibles, agua para la vida, el tema de la industria y el tema de la agricultura. Pero José Luis, y ahí con el tema del túnel de San Silvestre, ojo, que es que es una infraestructura crítica. El 80% del agua, de la industria, de la agricultura y del abastecimiento pasa por un túnel que tiene 50 años, del año 69. Un colapso de ese túnel, que además está ya en una situación bastante complicada, ya ha acabado su vida útil, nos deja sin agua a prácticamente toda la provincia. Nos deja sin agua. No hay alternativa después. Nos deja sin agua. Es que cae la industria, cae el turismo y cae el abastecimiento humano por un túnel, que es la única conducción que tenemos, que conduce el 80% del agua de la provincia. Pero ahora, desde el punto de vista medioambiental, tú lo has comentado, igual que hay estudios del CEDEC, que es el organismo de más prestigio, el Centro de Experimentación de Obras Públicas de España, lo ha dicho que perfectamente los pasivos mineros no van a tener ninguna repercusión. Pero veréis, justo al lado, en Portugal, en la misma frontera, está la presa de Alqueva. La presa de Alcolea, 274 hectómetros cúbicos. Alqueva tiene 4.700 hectómetros cúbicos. 4.000. ¿Y sabéis qué impacto es el que va a generar? No va a ser medioambiental. Lo que va a generar es un impacto de desarrollo en la parte del Alentejo y del Algarve. Eso es lo que es el impacto que va a generar. De desarrollo de toda una comarca, que si la conocéis es verdad que está muy deprimida, agrícolamente es muy árida, pues la va a hacer puntera. La va a hacer puntera. Y está al lado. Y esto es como el debate de las nucleares. Mire usted, que usted no quiere tener una central nuclear, pero como la tenga el país de al lado y está a 2 kilómetros, si estalla es igual, no te va a salvar nadie, pues igual. Pero además, el problema de todo esto también, además de todo lo que habéis dicho uno y otro, es el despilfarro. Vamos a ver. El desdoble del túnel de San Silvestre es una de las obras contempladas en la ley del trasvase de 2018. Igual pronto, que la presa del Alcolea. Exactamente. Pronto va a cumplirse 7 años, en diciembre. Noviembre, 18 Perdón, de noviembre. Bueno, en noviembre, diciembre. 7 años, ¿vale? Bien. Como hay, de vez en cuando hay elecciones y hay ciertos movimientos, pues entonces dice, no, pero tenemos que hacer el impacto medioambiental, el proyecto, no sé cuánto, y se gastan una verdadera fortuna en hacer el estudio de impacto medioambiental y en hacer proyectos. Cuando por fin se consigue ver el proyecto, nos damos cuenta que quieren hacer una obra, pero inutilizar el túnel actual, es decir, mantener exactamente el mismo caudal actual gastándose un montón de dinero. Con lo cual ya, hombre, cualquiera que peina cana y que tiene un poquito de maldad dice, vamos a ver, esto es un engañabobo. Cualquier persona cuando hace una obra en su casa dice, hombre, ya aprovecho, ¿no? Y si puedo hacer una habitación o agrandar esta habitación o dar más iluminación, ¿no? Ya que me meto con poco más, bueno, pues si tú ves que haces un proyecto para dejarlo exactamente igual, ya como mínimo tienes que sospechar que ese proyecto se ha hecho simplemente para engañar a la gente y para no hacerlo. ¿Entiendes? Y a la vista está. Eso se lo dijimos nosotros a Hugo Morán en una ocasión que
que decía que venía para acá, por eso estaba tú en la Diputación entonces, ¿te acuerdas? Y efectivamente, bueno, montaron en cólera el PSOE. No, hombre, ¿qué pasa? Que ustedes lo ponen en duda. Sí, hombre, si no están ni en el presupuesto. Decía que estaba en los presupuestos, pero en una partida, pero que no estaba especificado. Digo, hombre, si cuando está especificado no lo hacen, imagínate si no está especificado. Hombre. Bueno, que nos marchamos, ¿no? Yo una cosita, Paco. Sí. Poniéndolo en relación con lo que hablamos antes del Ministerio de Igualdad, es decir, se ve que está todo conectado. El Ministerio de Transición Ecológica, al igual que el de Igualdad, es un ministerio de propaganda. Es decir, es un ministerio que toma decisiones y obliga a las administraciones a tomar decisiones en base al dogmatismo ideológico y en contra de la evidencia científica. Y este ejemplo quizás sea de los más lacerantes y sería bueno que los electores onubenses tomasen buena nota. Es decir, que haya paralizadas unas obras cuando científicamente no hay ningún problema para ellas y se cuenta con la capacidad para ejecutarse, pero quizá no tanto con la voluntad política, entonces ahí hay algo raro. Evidente. Que se esté poniendo un palo en la rueda para el desarrollo y para el progreso. Pero ya no solamente aquí en Huelva, sino es el tipo de política que implementa este ministerio allá donde tiene capacidad para hacerlo. Es decir, el emplear un criterio fanático y acientífico para impedir un desarrollo que perfectamente podría darse, porque si uno documentase científicamente ese tipo de alegatos ideológicos, pues tendría alguna razón, aunque fuese equivocada, pero alguna razón. Pero aquí no hay nada de eso, es absolutamente todo ideología. La política que se aplica en la provincia de Huelva es una política típicamente tercermundista. Es decir, son señuelos que se lanza a la gente para que vayan a votar. Yo lamento que muchas veces, a veces me he quedado solo, ¿no? Cuando salió lo del hidrógeno verde, yo dije, eso no se va a hacer. Pero aquí desde la alcaldesa, en la Casa Colón, no sé cuánto, aquí han venido expertos técnicos que todos los ha costado un montón de dinero. Y yo digo, vamos a ver, yo tomo decisiones o pienso por reducción a veces al absurdo. Yo digo, vamos a ver, si nosotros estamos hartos de pedir 20.000 cosas y no nos lo dan, ¿cómo nos van a dar algo que no ha pedido nadie? Pero de todas formas, Luis, Acércate al micrófono, acércate. Yo te digo que afortunadamente en el tema de la industria la provincia de Huelva va como un pepino. O sea, porque que además son lobbies diferentes. Nosotros creemos la minería pues en estos momentos. Que el hidrógeno verde es un engaño y es para ganar un montón de dinero una serie de gente que está alrededor de la antigua CEPSA y poco Yo más. te digo que Huelva en el tema... La minería avanza mucho y se están abriendo en la minería, bueno, pues... La mina, no me refiero al hidrógeno. Estoy hablando del hidrógeno la mina, verde. Sí, sí. Y yo creo que el hidrógeno verde, con el desarrollo que tiene la industria en estos momentos, una industria limpia además, ¿no?, de la provincia, va Eso a ser está ya más que superado. una realidad. Bueno, lo Existe veremos dentro de el unos hidrógeno años. marrón que existe en estado natural en la Tierra y es incalculable la cantidad de hidrógeno que hay. Bueno, vamos 2 horas. Vamos a saludar a Julio Díaz, que nos ve, que también coincide con lo que acabo de decir. No se hará nada de infraestructura mientras Sánchez esté en el gobierno, y eso yo lo reafirmo y lo sello. No se hará nada de infraestructura en Huelva mientras siga Pedro Sánchez. Y si no es así, pues que venga alguien del PSOE y venga, Paco, que quiero un hueco en tu sitio para decir que Pedro Sánchez va a llevar a cabo las obras del túnel de San Silvestre tal fecha, o va a acabar la presa de Alcoleya en la fecha citada. Pero, insisto, no será absolutamente nada. José Luis, gracias por venir. Muchas Candidato gracias. a la alcaldía de Aljaraque por el Partido Independiente. Muchas gracias por invitarme. Hemos estado aquí debatiendo los temas de actualidad con un tertuliano de primer nivel, ¿no? Por tanto, muchas gracias y especialmente saludo a las personas que nos escuchan y nos ven a través de la televisión. Y a mí me gustaría terminar, Paco, felicitando a las instituciones, al obispado, felicitando a las hermandades, al Consejo de Hermandades, al Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía, a la Policía Nacional, a los bomberos, porque el pasado sábado se ha desarrollado en Huelva la procesión Magna Mariana con una repercusión tremenda durante toda la semana. Hemos sido afortunadamente un ejemplo de organización y desarrollo, tanto las instituciones como los ciudadanos en general, y eso pues dice mucho de Huelva y de lo que podemos hacer en el futuro. Por tanto, me gustaría felicitar. Suscribo también. Bueno, Luis, nos vemos. El martes viene, perdón, el jueves viene
es Álvaro Burgos, dice que trae noticias nuevas respecto a será su área, ¿no? Agricultura o agua. Vamos a ver si nos cuenta algo interesante. O me ha pasado algo. También puede ser. No. Dice que es noticia que ya nos la contará el jueves. A ver qué. Ojalá que sea algo bueno. Luis, bueno, igual dice, en la Junta de Andalucía va a comenzar las obras de la presa de Alcolea. Pues sería un conflicto. Eso sería poner encima de la mesa. Es decir, me voy a saltar, no es competencia mía, pero yo la hago. Y ahora, la administración no lo puede hacer. Y ahora me para la obra. Un gobierno serio, es decir, que eso no se puede decir. Eso hay que. En la vida y en los gobiernos especialmente, el acuerdo, el consenso, tiene que ser lo que. Con este individuo no se puede acordar no nada. Ahí tenemos... coincido con Abascal. Con este individuo no se puede ir ni a coger dinero. O sea, es un individuo ya una vez que descontaminen el PSOE, si es que Por sigue cierto, existiendo el PSOE. Me ha dado mucha alegría cuando ha Estado. dicho que ya el amigo Pablo Gea está afiliado a Vox. No lo sabía yo, que ya era un afiliado. Por tanto, Pues enhorabuena. Digamos esa sorpresa debajo de la manga. Vamos a ver si entra también y puede ser algún día candidato al Parlamento de Andalucía o qué sé yo, o al Senado o al Congreso de los Diputados. Bueno, ¿Quién él sabe? está dispuesto a trabajar. Tiene tiempo. Por tanto, delante. después lo que llegue, ¿verdad, Pablo? Ahí está. Correcto, no tengo prisa. Exactamente. Que hay muchos que tuvieron mucha prisa en el PP y se quedaron sin nada ahora mismo. Bueno, Y yo se lo decía, y tú sabes a quién me refiero, y Faraco también, y Santi también. Digo, sí, que tiene 27 años, espérate, ya será parlamentario, ya será senador, pero espérate, no, me voy. Bueno, pues tío, hasta luego. Hay que tener paciencia. Por eso le pasó a un conocido nuestro y por no tener paciencia, y hoy seguramente pues sería o senador o parlamentario andaluz o yo qué sé, o incluso alcalde de Huelva, quién sabe. Igual. Hay que tener paciencia en política. Bueno, si tuviese 60 años, digo, mira, que ya con 60 años. Pero con tu edad. Bueno, Luis, lo dicho, el jueves, a ver si hay novedades. Yo quisiera, perdón, una cosa telegráficamente, porque cuando sacaste el tema hablaron ellos dos y nosotros no. Me gustaría apuntar solamente una cosa. El auto de la Audiencia Provincial de Badajoz es posiblemente el tiro en la línea de flotación de Pedro Sánchez más certero que se ha dado, porque lo señala directamente como el señor X de la corrupción de su hermano. Luis, y eso abre la espita. Es decir, que eso ha empezado por Claro, el hermano. es que Pero si que condenan al hermano, hay base para decir, bueno, por elevación, ¿quién es el último responsable? Bueno, la frase de famosa que conocéis, tengo un hermano músico que está en paro, ahí lo dejo. Es lo que dijo en la ejecutiva. Entonces ya está aquí. Para los Moncloa. Claro, tengo un hermano en paro, es músico, no ha compuesto nada, pero es músico y ya está, ahí lo dejo. Y a partir de ahí pues comenzaron a trabajar, bueno, pues ya sabes, hay que crear una plaza para este señor. Lo hemos comentado al inicio, ¿no? A la sociedad no se le olvida cuando la jueza o el juez en este caso le hace las preguntas y él no sabe contestar, no sabe nada. Es decir, Mal asesorado por el abogado también. No, pero eso da una impresión, porque tú te puedes defender, puedes mentir si estás para estar defendiéndote, pero de la manera que lo decía cuando salió, no sé. Pero pero José Luis, que no sepan ni el sitio en el que en teoría trabaja, o sea, ni el despacho. Eso es Nadie se ha preocupado ni siquiera de confirmar, y esto lo he dicho aquí, si tiene de verdad el título de director de orquesta. Claro, eso también es cierto. Nadie se ha preocupado. Que yo es que dudo mucho que lo tenga, porque la prueba evidente es que el hermano le tuvo que mandar un asesor desde Moncloa para que le hiciera el trabajo. Me parece un poco lelo, ¿verdad? Tú ves y dices, lo que decimos, no sé, por aquí, por ahí le falta una amarilla al chaval, ¿no? Le falta No más. es completo. No es completo. Eso es una carga familiar que durante muchos años lo ha tenido el padre y la madre de Pedro Sánchez y que ahora no lo ha endosado al resto de los españoles. Bueno, lo dicho. Santi, va a ver lo de Giasso, se va reduciendo poquito a poco la deuda, ¿no? Vamos mejorando, ¿no? Vamos bastante bien. Y, mira, y me vas a permitir, yo voy a hacer como dice Luis, ¿no? Estas reducciones al absurdo, al hilo de lo que ha comentado José Luis de la celebración de la Magna. Haciendo esta reducción al absurdo, como decía, de que en este país siempre la izquierda ha asociado a la derecha con los movimientos religiosos, ¿no? Con la devoción religiosa. Pues mira, pues fue una demostración de que la gente de derecha y la gente religiosa, que como según ellos dicen son lo mismo, manifiestan sus ideales
sin quemar contenedores, Correcto. sin romper escaparates, sin robar dentro después los teléfonos de los escaparates que han roto. Lo han hecho con serenidad, dando ejemplos, y no como hacen ellos las manifestaciones ideológicas que hacen, que es alborotando y al final jodiéndole, y perdona por la expresión, la vida de los demás. Yo felicito a mi compañero Tony, que durante Ah, muchos años sí. trabajamos codo con codo en el banco. No sabía. Pues la verdad también, es un buen tío también, además, Hombre. chaval. Bueno, por lo dicho, gracias también a Johnny, que se encargó de la asistencia técnica. Recuerdo, el día 30 y el día 1 estaremos en IFEMA, la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, y estaremos allí pues contando las novedades en cuanto a la maquinaria, lo que se puede vender, lo que no se puede vender, la nueva tecnología para aplicar a la agricultura, todo eso lo vamos a contar. Porque, insisto, tenemos que echar una manita defendiendo al agricultor de Huelva desde todas las vertientes y nosotros lo hacemos cada año desde IFEMA. Gracias, el jueves más.